Muy buenas tardes, 1 minuto de las 2 de la tarde en todo el país. Hoy es un día bajón. Malena de los Ríos, buenas tardes. Buenas tardes, Julieta, sí, bajón. Te hicieron un café para levantar el ánimo. Sí, me estaba durmiendo ya después de la decepción. En realidad, la decepción. Sí, la decepción. Es la decepción. ¿Vos tenías mucha fe? Yo tenía no tenía la expectativa que tenía todo el mundo de la goleada 7-0, 5-0. ¿Por qué no abrimos tanto la boca, digo yo, no? ¿Por qué la gente se va de boca y dice, vamos a meter 4, Porque era lo primero que vimos en Inglaterra, que metió 6 goles frente a Irán, y después lo que es Arabia Saudita es el equipo más flojo del grupo. Entonces uno suponía... De nuestro grupo. Claro, pero salió primero en la Liga de Asia. Bueno, sí, pero estamos hablando que es una selección que de los 4 es el más flojo. Ok, o sea, de nuestro grupo. Yo estoy hablando del fútbol comercial. Y algo donde ninguno de ellos, o creo que ninguno de ellos, forma parte de algún club de elite, no figura en ningún club de Europa. No, eso es cierto. Entonces vos tenés en Argentina figuras de la Juventus, figuras de Di María, tenés a Messi, figura del PSG. Sí, celebridades tenemos nosotros. Celebridades. Entonces eso te dice, la verdad que uno pensaba que Argentina iba a ser superior. No pasó. Hace unos minutos lo escuché hablar al embajador argentino en Arabia Saudita, el señor Guillermo Nielsen, que fue fuente nuestra de quienes cubrimos economía durante mucho tiempo, porque es un especialista, es economista, él ahora está en la embajada allá. Y acaba de decir que decretaron feriado nacional mañana. Hoy fue asueto, mañana feriado porque no lo pueden creer, señores, no lo pueden creer. Ellos en las charlas de café y en las comidas durante la semana anterior hablaban sobre cómo tratar de reducir la posibilidad de la goleada. Decían, bueno, nos van a hacer 4, tratemos de que sean 3. Esas eran las conversaciones que tenían los árabes respecto de un equipo argentino que venía, como vos decís, reforzado. Mirá lo que es la vida, ¿no? Mirá las cosas. Mirá lo que es el mundial, porque uno cree, por lo menos que las ligas o cómo se desempeñan en las grandes ligas, eso va a tener como resultado algo que sea muy favorable acorde a cada persona que integra la selección. Mira, acá está. El rey de Arabia decretó feriado nacional tras el triunfo frente a la Argentina. No lo pueden creer. Muchos de los hinchas en Arabia, que son futbolistas, pero no tanto como nosotros, fueron al partido, sobre todo para verlo a Messi. Porque vos pensás que hay gente que nunca pudo viajar a Europa a ver cómo juega Messi o cómo juegan ese nivel de jugadores de altísimo potencial, altísimo nivel. Bueno, fueron a ver en parte a su equipo, a su selección, pero también a un jugador como Messi, que es una estrella global. El mejor partido de la historia, así me animo a decir, de Arabia Saudita, sin duda. Debe haber sido. No, pero además, con poca llegada al arco, pero las únicas 2 llegadas contundentes que tuvieron la verdad fueron eficientes, porque no patearon al arco, directamente no patearon. Por eso viste que se hablaba de la estadística del offside, que Argentina tuvo 5 en todo el partido, creo que fueron 5, y el histórico lo tenía acumulado Holanda en 2 mundiales anteriores, de todos los que se contabilizaron. Está bien que Holanda tuvo 6 en su historia sin este mecanismo de VAR. Argentina tuvo 5 con este mecanismo de VAR. El VAR automático que muchos hablaban que va en contra de lo que es la regla natural del fútbol, donde el pie tiene que estar adelantado, acá era parte del antebrazo. A vos que te gustan las estadísticas, uno suponía de los 17 partidos inaugurales que jugó la Argentina a lo largo de todos los mundiales, 11 los ganó, 5 los empató que el último fue contra Islandia 1-1 y este lo perdió. Uno solo había perdido, entonces nadie iba a pensar que de los 17 partidos que uno había perdido, que este iba a ser el segundo que iba a perder. Y bueno, pero quizás necesitaban romper con la racha para volver a arrancar. Hay que pensar en positivo, si no nos tenemos que matar. Bueno, el dato es que la única selección que logró ganar el Mundial habiendo perdido el partido inaugural fue España, que perdió contra Suiza. ¿En su primer incursión en el Mundial de qué año? No recuerdo el año, pero terminó porque a ver si me ayudan cuando España salió campeón. ¿En qué año? En 2010. Exactamente. O sea, perdió en su partido inicial y ganó la Copa. Claro. Bueno. El único partido que lo logró. El único equipo que lo logró. Perfecto. Bueno, vamos a seguir los pasos de España. A ver si nos va bien. Sí, también. En materia de inflación también. En materia de inflación podríamos seguir a España porque les va mejor que a nosotros seguro. Si nos quieren dejar mensajes en WhatsApp 11 38 25 31 90, 11 38 25 31 90, sobre todo para que nos cuenten qué es lo que esperan de este torneo, porque la verdad es que mucha expectativa, mucha cábala, mucha estadística, pero no cumplió o no cubrió con lo que todos esperábamos. De hecho, hoy mucha gente que me crucé por trabajo deprimida.
Chicos, no nos deprimimos por la inflación que nos azota hace 8 décadas y nos vamos a deprimir por un partido de fútbol que no cambió nada, porque todavía no nos descalificaron. El comentario fue para la política, ¿no? A Kelly ver. Olmos diciendo Bueno, que era mejor ganar. ponete a trabajar, Kelly, algo así. Pónganse a trabajar. Ahora tenés una semana hasta el sábado para hacer algo con la inflación. Exactamente. Que tengo una mala noticia. Aparentemente la inflación que vamos a conocer en diciembre de noviembre también viene por arriba del 6. O sea que más vale que se pongan a remangarse y hacer algo, porque con este nivel de precios no sé si llegamos a fin de año. Y no sé tampoco si ganamos el mundial. Bien, tenemos muchos temas relacionados con la economía de coyuntura y hoy vamos a tener un programa especial porque tenemos 3 invitados en piso después de las 3 de la tarde. Vamos a hablar sobre la industria nacional. Tenemos mitos sobre la industria nacional. ¿Es cierto que la industria nacional es mala porque no compite? ¿Es cierto que la industria nacional es cara porque están cerradas las importaciones? ¿De qué depende que nosotros tengamos una industria mejor, de mejor calidad y quizás con productos más económicos para la sociedad? Bueno, de esos mitos y algunos otros vamos a hablar después de las 3. Antes de las 3 te quiero contar algunas cosas, como por ejemplo los datos de los planes sociales que se distribuyeron no solamente dentro de AFIP, sino de AFIP al Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Desarrollo Social al resto de las dependencias del Estado. Y recién hacíamos cuentas con Malena fuera del aire. Hay números que no cierran. O hay 2 o 3 vivos que se beneficiaron con la compra de dólares de manera millonaria, o hay mucha gente dentro de toda la lista negra o la nómina que está, si querés, fiscalizada con lupa, que compraron más dólares de lo que podría haber comprado cualquiera. No estamos hablando de poder adquisitivo, estamos hablando de habilidad para poder sortearte un cepo. Uno desearía estar equivocándose en la cuenta. Sí, si los datos que están publicados hoy en los portales no son propios nuestros, pero digo, es la misma información que tengo que ya está publicada, ¿son ciertos? Entonces, por lo menos hay una persona de una lista de miles de beneficiarios que compró más de $50.000. Por lo menos uno. Lo que pasa es que no está discriminado quién compró qué. Al menos esa es información confidencial. Nosotros tenemos el número total y tenemos la cantidad de dólares que se vendieron bajo concepto de compras con tarjeta y dólar ahorro. Y el periodo. Y el periodo. En el caso de las compras con tarjeta tengo el periodo. Son 26 meses acumulado. Otro dato importante. El Ministerio de Desarrollo Social hasta el día de ayer, lunes, ayer fue 21, Sí. 21 de noviembre, no había elevado el listado de beneficiarios de Potenciar Trabajo que se incorporaron en el último año y medio al Banco Central. Por lo que esas personas no estaban impedidas de comprar dólar ahorro. Explícamelo. Otro listado más. No, pero digo, tenés que cruzar la información, no tienen que pasarse listados, tendría que ser automático. Vivimos en la era de la inteligencia artificial Sí, y del nosotros nos gobierno. mandamos mail. Claro. Digo, mail con los datos. No debería ser así, debería ser automático. Si vos te inscribís en un programa, ANSES o el Ministerio de Desarrollo Social te incluye, automáticamente ese dato o ese perfil o esa carpeta debería dispararse a todas las dependencias del Estado al mismo tiempo y todos deberían poder ver ese perfil más allá de lo que vos quieras hacer. O el Banco Central para ver si te vende dólares, pero un banco convencional para ver si te presta o no plata, por ejemplo. Sí, pero acá el problema es cuando cambian los gobiernos, porque después Bueno. cuando viene el próximo gobierno, esa base o ese registro después no se cruza con la próxima, las próximas personas que vienen dentro de ese relevamiento. Pero debería ser una política de Estado y entonces no tenés más ese problema. Sí, por eso. Porque ahí no te tiene que importar si gobierna Juntos por el Cambio, Frente de La Todos izquierda, o La Libertad Avanza. Exacto. No debería importarnos. Nico en YouTube dice, nunca subestimar al adversario, nos pasa lo mismo con la inflación. Tal cual, estamos siempre suponiendo que nosotros vamos a ganar o que nosotros vamos a poder o que sin tener en cuenta que todo conlleva un riesgo o que todo tiene la otra cara, que es la de te puede salir distinto. El plan A, siempre tiene que haber un plan B y a veces hasta un plan C. Argentina siempre tiene plan A, para todo. Plan A para la inflación, plan A para las reservas, plan A para el plan económico. ¿Y el B? ¿Y el C? No lo existe. tenemos. Bueno, evidentemente acá no había plan B y C, porque la estrategia de juego desde el inicio, vos que lo viste desde temprano, fue siempre el mismo. Sí, fue siempre el mismo. Hubo Y de cambio de hecho, jugadores, pero no de estrategia. No, tácticamente la Argentina no fue, digamos, se manejó de la misma manera y de hecho el segundo tiempo fue peor porque estuvo parado, de la misma manera que está la economía. Bien, sí, tal cual. Korishimas dice, me gusta que Argentina pierda con Arabia Saudita. Mejor perder el primero y no el segundo. Esto los va a despertar. Bueno, vamos a pensar así. Puede ser. ¿Vos qué decís? Yo digo que hubo problemas primero de entrada en formación. El Papu Gómez nadie lo entendía y después hay un tema también de
físico, de cansancio. Ya Messi había explicado que tenía un malestar en el tobillo. Sí. Y eso también influye. O hay que ver cuánto influye. De todas maneras, hoy en la conferencia de prensa le preguntaron y dijo que tenía bien el tobillo. Él tenía bien el tobillo, pero antes también había declarado que tenía alguna molestia. Entonces, o sea, es confusa la es información. confusa la información. Bien. Gonzalo Indy dice, buenas, ¿les gusta la pizza o las parrilladas? ¿A dónde vamos a ir? Esto es porque hice una apuesta con Harris, que ya no me acuerdo quién apostó qué cosa. O sea, vos eso parrilla. arreglalo con Harris, parrillas a full. Vos parrilla. Yo no como harinas. Arreglalo con Harris porque desconozco. Creo que Harris dijo que ganaba Argentina, llegaba a la final, y él dijo que no me acuerdo. La verdad, no seguí la Pero disputa. Te estás olvidando y vos apostaste que sí. Yo no aposté. Ah, ¿vos no apostaste? Ellos dos, él contra Harris. Ah, con Gonzalo Indy, perfecto. Claro, yo no me meto en estas cosas, no es para mí. Vecino Gaby Atrosta dice. Sí. Vecino Gaby Atrosta dice, me desperté 8:20, aunque no me afecta el resultado del Mundial. Entiendo que a muchos sí, pero es así la vida. Mucha gente depende de otros para estar mejor. Está bien lo que dice. Yo sinceramente no lo iba a ver porque me acosté a las 2 de la mañana después de haber trabajado todo el día. Pero tengo un vecino en el piso de arriba que se juntó con los amigos a las 6 de la mañana a desayunar y arrancaron con el ruido a esa hora. Por lo que claramente yo 6:10 ya tenía los ojos abiertos y no hubo forma de que pudiera seguir durmiendo. Entonces me puse a leer las noticias, a escuchar la radio, y cuando arrancó el partido lo veía en mute y escuchaba una transmisión de radio para complementar la información. Y lo vi todo, porque ya que estaba... Después fui al médico, volví, empecé el día a las 9, pero vi todo el partido y la verdad que fue muy aburrido, eso me pasó. Yo habitualmente, ahora hace mucho que no sigo el fútbol, pero yo jugué al fútbol y además era una persona que consumía. Me aburrí todo el partido, fue lento, fue disperso, no tenía, tenía táctica Arabia, pero no se entendía si avanzaba o no, hasta que se... pasó el segundo tiempo y cambió la estrategia. Argentina estaba dormido. Sí, un partido muy parado, que no tenía definición. Con mucha falta, Sí. mucha falta porque entiendo que el nuevo mecanismo de VAR hace que eso sea entrecortado. No fluía. No fluyó el partido. Así que Facundo Orueta dice, ¿qué dice señora? ¿A qué se refiere? Pongan a Fantino, por favor. Fantino viene a las 5 de la tarde. Este es nuestro espacio, así que te pido, por favor, que no nos corras a esta hora. Bien, vamos a seguir con el tema del día. Entonces con uno de los temas del día que tiene que ver con los planes sociales. Porque mientras juegan al fútbol los equipos de las distintas selecciones del mundo, acá pasan cosas. En el mundo también, pero acá pasan cosas que deberíamos prestarle atención. Por ejemplo... Hoy la ministra de Desarrollo Social dijo que va a arrancar a partir de ahora un reempadronamiento para 1.400.000 planes sociales, entre los que están incluidos los planes Potenciar Trabajo. Uh-huh. Se tienen que, aquellas personas que reciben el dinero, revalidar con datos biométricos. No es joda esto, o sea, si vos no completás la información y no tenés todos tus datos cargados en el formulario, probablemente si cobrabas hasta hoy, vayas a dejar de cobrar. Y eso es una forma que va a tener el Estado de dar de baja de manera automática. De dejar desafectada a la persona. Sí, después lo van a tener que ir a reclamar y yo quiero ver cómo se hace ese trámite. O sea que yo, si conozco a alguien que está cobrando y lo necesita, le avisaría. Y el que esté escuchando y lo cobra, póngase vivo y reempadrónese como corresponde. Esto empieza hoy y termina el 6 de enero. Hay tiempo. Pero mientras tanto... Sí, a no ser que terminen haciendo lo de la segmentación de tarifas, que se terminó prorrogando la fecha por una cuestión... En este caso no, porque a ellos no les conviene. Okay. No les conviene, porque es poca gente. La segmentación es para todo el país y iba a afectar a gente que probablemente ya recibía ayuda y necesita del subsidio. En este caso es gente que sí o sí necesita la ayuda. O sea que más vale que se pongan las pilas, porque si el gobierno dice, bueno, hasta acá llegué y no te da más, te quedás sin nada. Vos pensás que esto es parte potente o solvente de la asistencia que dan. Es casi 1 mes y medio que tienen. Bueno, es bastante. O sea, debería ser un trámite rápido. Son 1.362.579 los titulares efectivos del programa, de los programas de todos. Y según el Ministerio de Desarrollo Social, Tolosa Paz, que fue la que dio la información, es solamente 0,3% de los casos los que tuvieron incumplimientos. Es decir, que fueron y compraron dólar ahorro cuando no podían, que hicieron algún tipo de gasto con la tarjeta de crédito en dólares, que supuestamente tampoco podían. Además tienen tarjeta de crédito, eso es raro, pero supongamos que la tenían previamente al plan.
Y además que supuestamente tienen propiedades o bienes. En algunos casos dicen, bueno, pero son autos usados que compraron en el último año, pero si vos tenés más de 1.000.000 de pesos para comprar un auto, por más que sea usado, ¿por qué estás recibiendo asistencia del Estado? Salvo que sea una indemnización. No sé, hay algo que no me cierra. ¿Esto cuándo sale a la luz? Esto se conoce hace 1 semana y media. Y ahora estamos desagregando los datos. La primera vez que conocimos el dato eran 285.000 los programas sociales que habían incumplido otra norma. Después se conoció que había unos 2.800 que eran fallecidos y que habían estado cobrando. Ahora se conoce que el Estado da de baja casi 3.000, porque eran los que supuestamente estaban en incumplimiento total. Pero no se dan de baja los 285.000. Ahora se peina más la información y dicen que hay 2.098 titulares de Potenciar Trabajo, que es uno de los programas de todos los planes sociales, o sea, hay muchos tipos. Uno de ellos, 2.098 titulares de ese Potenciar Trabajo, son personas que no tienen trabajo, que compraron casi $900.000 ahorro en el último año y medio. Entre todos. Entre todos. Si hacemos la cuenta, tiene que haber sido por lo menos compras chiquitas o 2 meses consecutivos, porque si dividimos la cantidad por el total de venta del Banco Central y te da $412 cada uno. Pero ahí puede ser, digo, una persona que le pagás y tiene una changa en negro, entonces está autorizada a recibir el Potenciar Trabajo, o tiene una renta mínima y le sobran algunos pesos, suponete que va y compra dólares o dólar ahorro. No debería poder porque el Banco Central no lo debería autorizar, pero suponete que pudo. O le presta el quit a alguien más, que eso es un delito penal. Pero bueno, el punto está en el dato de los casi 83.000 usuarios del Potenciar Trabajo. Escuchen este dato. Que en 26 meses, 2 años y 2 meses, gastaron con tarjeta el equivalente a $4,5 millones de dólares, con tarjetas de crédito. Si hacemos la cuenta, esto te da unos $2.110 por mes cada uno. $2.000 de gasto por mes cada uno. Acá hay algo raro. O sea, hubo gente que tiene servicios o bajó aplicaciones por poquito. Y hubo 2 o 3 que se avivaron y hicieron consumos grandes o compraron a terceros y devolvieron o hicieron algún rulo. O todas estas personas están en infracción. Porque que una persona cobre el Potenciar Trabajo, le sobran algunos pesos y compre una aplicación de $5 un mes, pasan 2 meses, vuelve a comprar una aplicación de $5, no es tanto. A mí me hace ruido que sea ese monto por 82.000 personas. Me da más a que alguien hizo una compra grande y eso se prometió. Pero una compra grande estamos hablando de $54.000. Sí. Creo que no tengo ahorrado en todos mis bienes, no tengo $54.000. Sí, puede ser. ¿No te parece raro? Me parece raro. Sí. Bueno, ahí hay que poner la lupa. Nadie explica esa situación. Dicen que ese es el dato, pero nadie me dice cómo llegó una persona hasta ese lugar. Entonces, bueno, ahora se abre una grieta dentro del propio gobierno, porque tenés el ala más kirchnerista o del riñón de la vicepresidenta y el ala más albertista, que se enfrentan. Los que defienden, si querés, los planes sociales, los movimientos sociales y la caja de Ministerio de Desarrollo Social son los albertistas. Y los que defienden la caja de la cámpora y el cristinismo son los kirchneristas. Sí, igualmente, a ver, no tiene que ver con una cuestión de tinte político, sino con la bajada de línea que fue, bueno, tenemos que ahorrar dólares para poder engrosar las reservas. Sí, pero ¿quién dijo que hay que ahorrar en planes sociales? Bueno, la vicepresidenta. Sí. Bien. Y Alberto no dijo eso. Alberto, al contrario, no había dicho que no. Al contrario, Alberto dio una vuelta de tuerca y mediante un decreto le dio un beneficio a un grupo de movimientos, a 2 movimientos sociales, entre los que está Pérsico. Cristina Pérsico no lo quiere. Ella es la que dice hay que dar de baja los planes o hay que empezar a achicar. Alberto no piensa igual. Si el Ministerio de Desarrollo Social no explica esto y no sale a dar de baja de inmediato, hay un ruido en el medio. Si no, hay como 2 mensajes contrapuestos dentro del mismo espacio político. No estamos hablando de la oposición. Acá la oposición ni siquiera dijo nada. Bueno, igualmente es algo que pasa desde el inicio, ¿eh? Las 2 ideas contrapuestas. Nada me resulta raro de esto. No. Sorprenderlo. Sí, no te sorprende como el partido de la selección. No me sorprende nada. Claro. No te sorprende. Acá te preguntan cuáles son los datos biométricos, que es cuando uno tiene el Face ID en el celular. O la huella dactilar. Biométrico significa que hay más información que la que vos le podés aportar a la máquina tipeando. Claro. Con la pupila del ojo, con la cara, con el dedo, por ejemplo. Sí, por lo general cuando uno ingresa a aplicaciones, por ejemplo, billeteras virtuales, lo que te hacen es autenticar tu identidad a través de los datos biométricos con la cámara. Claro, con la cámara que además constata con el DNI.
También. O sea, es una forma de como doble check de tu identidad, para que no venga Malena y diga que es Julieta. Bueno, la identificación en 2 pasos. Exacto. WhatsApp, lo mismo. Bueno, todo lo que se haga con el celular en general ya tiene datos biométricos. Sí. Luis dice saludos desde Perú. Gracias, Luis. Mira, nos escuchan desde Perú. Ayer había gente que nos escuchaba desde Estados Unidos, de Colombia, desde Uruguay. Desde todos lados. Sí, desde todos lados. Leonardo en YouTube dice, ¿qué tal? Soy dueño de una pyme. Me están llegando listas de precios con dólares MEP. Me están devaluando en un 100%, una locura. Leonardo, yo te cuento lo que está pasando. Es cierto lo que dice Leonardo y además no es la primera vez que lo escucho esto. En la última semana, la suba del dólar MEP trasladó a precios 40% de ese aumento. Quiere decir que el 60% se va a ir trasladando en los próximos días / mes. ¿Por qué pasa esto? Porque como hay cepo para importar bienes intermedios para producir, las empresas pyme, no la tuya, pero las que tienen, por ejemplo, línea de galletitas, tienen que usar dólares ahorrados que en algunos casos no están ni siquiera declarados. Entonces tienen que tomar de referencia el precio del dólar libre más alto. Y en este caso, dentro de los dólares, el MEP es el que está más arriba. Entonces toman ese dólar porque el Banco Central no le vende a dólar oficial. Y ahí está la explicación de por qué están tomando los insumos importados o los bienes intermedios a dólar MEP. Porque no hay dólares oficiales que son los que todo el mundo quiere, que son más baratos y que convienen al sector industrial. Hoy vamos a hablar de ese tema también cuando vengan los empresarios de la OIA joven. Hoy me estaba confundiendo y decía, ¿a qué dólar tengo que hacer la conversión si compro un servicio en dólares? Y me fijaba en los valores. Claro, 2.98 ya está el tarjeta y el MEP está en 3.17. Claro, mira, recién antes de venir para acá, estaba mirando los dólares. En este momento el MEP está en 3.18. El contado con liquidación bajó un poquito, pero está en 331. Y el dólar tarjeta está en 2.98. Tremendo. ¿Sabés a cuánto va a estar el dólar Qatar cuando termine el Mundial? ¿Cuánto? 3.60. ¿Y cuando termine el año? ¿400? 3.80 y pico, 3.85. Ahora, nos reíamos todos de Roberto García Moritán, que lo dijo sin saber para mí, porque efectivamente no era un pronosticador, pero terminó... Pero lo que él dijo era una obviedad, porque cualquier economía tan inflacionaria, el dólar es un precio más de la economía. Si todo sube, ¿por qué el dólar no va a subir? Exactamente. Entonces él hizo algo así como decir algo que iba a pasar con mucha obviedad. Pero dijo, el dólar va a estar en un año 400 y todavía no llegamos. Ya pasaron 2. Ya pasaron 2. O sea que me digas que va a estar a fin de año 380. Uh-huh. Tengo más mensajes en YouTube. Leo el último. Dice Tarres, que la moneda sea para todos la misma. Si quiere ahorrar o no, sin diferencias, más allá de plan social o no. Si venden la bicicleta y tenés que comprar dólares. A ver, yo entiendo, yo no estoy discriminando el que cobra plan social que no compre. No es una idea mía, esto es una idea del Estado que interviene donde no debería. El Estado decidió, cuando arrancó la pandemia... Creo que cuando arrancó la pandemia o cuando arrancó la cuarentena, ya no me acuerdo, pero ponele que cuando arrancó la pandemia con cuarentena, que todo aquel ciudadano argentino que recibiera un beneficio del Estado no iba a poder comprar dólares. Esto era, recibieses una asistencia el IFE, recibieses una asistencia a través de una empresa, ¿te acordás? Sí, el ATP. El ATP. Eso que fue recibieses un crédito extendido con la tarjeta de crédito para pagar el saldo, que era crédito tasa cero, recibieses si querés, un permitido para el crédito hipotecario UBA para que te congelan la cuota. Había un montón de beneficios del Estado para todas aquellas personas que no tenían el ingreso como lo venían teniendo antes de la cuarentena porque se cerró la economía. Mira, me acuerdo perfecto que yo trabajaba en una empresa. Esto fue, el ATP se implementa el 1 de abril. Bien, perfecto. Porque, ¿qué pasa? Techinda había echado un montón de personas. 2.700 personas. 2.700 personas y ese fue el motivo por el cual, como no habían llegado a un acuerdo los empresarios y el sindicato, tuvo que intervenir el gobierno aplicando el ATP. Exacto. Y nadie nos preguntó, a los que efectivamente recibíamos, las empresas dijeron sí, que empresas que podían afrontar los sueldos, de todos modos, un solo mes, como me pasó a mí, recibimos el ATP y después nunca más. Exacto. Pero vos quedaste en la lista negra. Quedé en la lista negra. Y a medida que eso fue avanzando, cada vez que el Estado hacía algo por alguien en la sociedad, no te olvides que en la cuarentena se llegaron a entregar 32 millones de cheques distintos, nominados. Si éramos 45 millones, había 32 personas que recibían un cheque. Después eso se fue reduciendo. Todas esas personas que recibieron asistencia quedaron fuera del mercado único libre de cambios. Entonces solamente muy pocos pueden llegar hoy a comprar dólar oficial o dólar ahorro. Yo no estoy en contra de que la gente pueda. Lo que pasa es que como no hay, el Estado dice, bueno, el que tiene segmentación no compra. El que compró dólar financiero no compra.
Puedo seguir, es una lista infinita. Sí, lo que no se entiende es por qué esta porción de la población tiene Compró, acceso. porque de nuevo, no se cruzó la información en su momento y entonces hubo gente que terminó cobrando asistencia del Estado que pudo ir y comprar. Probó, pudo y siguió. Y ahora anda a culparla. De hecho, es un delito, porque vos cuando firmás, te estás comprometiendo como en una declaración jurada que no lo podés hacer y vos sos consciente, pero lo hiciste igual. En este país, penalmente, no va preso nadie por comprar dólares. No, pero además... No debería. No va a pasar. Yo soy de la idea que los planes sociales deben tener fecha de vencimiento. Entonces el beneficio lo tenés por 6 meses, tiempo suficiente para que encuentres trabajo. Es la manera que no se queden en el plan eternamente y no salgas a buscar trabajo. Bueno, pero ese es el seguro de desempleo. Así funciona. Sí. Tiene un desincentivo a que como vos empezás a cobrar una suma y se empieza a achicar la suma a medida que pasa el tiempo, a lo largo de 2 años te lo terminan quitando. Si vos no buscás trabajo en el mientras tanto, te quedás sin el ingreso y sin el trabajo. Eso sucede también, además de Estados Unidos, en España. Eso España, en todo el mundo. En todo el mundo. El seguro de desempleo es igual en todo el mundo. Hay algunos lugares, viste, que te comenté, de Italia, donde el plan social sí funciona. Pero ¿qué pasa? Los datos... Es muy difícil que la economía en negro, por ejemplo, esté visible o por lo menos se pueda llevar a cabo. No, pero además lo que pasa en Italia es, sí, dan un plan social o dan una asistencia por un tiempo, nunca es eterna, como acá. Y si se la dan a una familia por más tiempo, probablemente rote. No se la den siempre a la misma familia, porque quiere decir entonces que las cosas no mejoren y esa familia siempre está en la pobreza. Yo creo que, como en la Argentina, si querés, la poca actividad en la economía de las familias no se da en ningún lugar del mundo. Esto de que se quedan en un estado, naces en una casa o en un hogar pobre y te quedas... La movilidad social. Sí, que puede ser ascendente y descendente a medida que pasan los distintos periodos, pero acá te quedas estancado hasta que alguien en el estado te quita, te desenchufa. Y no debería ser así. Es tremendo. Tipito enojado hizo la prueba de darse de alta los subsidios. Al rato se dio de baja y a las pocas horas intentó comprar dólares y no pudo. Pasaron los días y tampoco. Y es probable que quede en la lista y no cambie, porque como no tenemos un sistema inteligente de centralización de datos, una vez que vos pasaste la grilla, o sea, la línea gris o negra, no podés volver. Con el ATP pasó eso. ¿El ATP cuánto hace que no existe? La gente que tuvo ATP intermediando por la empresa ya quedó afuera. Duró 1 año el programa. Pero no existe más. No existe más. Y esa gente no puede comprar más. Tuviste después lo que era el repro, que era como una especie de extensión, pero no era el ATP per se. No era el ATP y probablemente el que cobró repro no era el mismo que cobró ATP y así todo quedó en ese listado gris que no sabés, andás a ver dónde está. Porque hay que revertirlo y el Banco Central yo no creo que sepa cómo discriminar. Ni los bancos saben eso. Porque es información, si querés, precisa de cada usuario y solamente vos sabés qué beneficios recibiste, pero las entidades no lo saben. No tienen idea. Tienen que empezar a cruzar información. ¿Qué más? Hay más tipos de dólares que planes sociales. Sí, es posible. Altísimamente posible. Tenemos que hablar también de otro tema. Ahora vamos a hacer una pausa y media. Cuando volvamos, tenemos una entrevista pautada con un economista cordobés que ayer difundió un informe muy interesante respecto a cómo subió el precio de la ropa, de la indumentaria y del calzado respecto a otros precios. Y él lo que dice es, yo lo conté ayer, si tuvieras que comprar hoy la misma camiseta que compraste hace 1 año, tendrías que tener al menos 30% más de salario real. Entonces, hablé con él temprano y le dije, ¿podés conectarte un rato desde Córdoba vía Zoom? Así nos explicás cómo hiciste el informe y además es un experto en impuestos. Y es un tema que en algún momento vamos a tener que desarrollar. Porque ustedes saben que cada vez que compran algo, más de la mitad es impuestos. Sí. O sea, solamente alimentos básicos pagan hasta un 38% de impuestos. Básicos, digo, leche que paga la mitad de IVA, carne que paga la mitad de IVA, más todos los impuestos que se le agregan al IVA. Alimentos que no son considerados básicos pagan 44% de impuestos. Si compras un juguete, pagás 55% de impuestos. Si compras un auto, pagás 56-57% de impuestos. Si pagás un pasaje doméstico, más de 60%. Si pagás un pasaje al exterior, más de 72% y hasta 90%. ¿No habría problema si los servicios por los cuales uno paga los impuestos, que estamos hablando de salud pública, seguridad, funcionaran? Pasa que además de los impuestos vos tenés que comprarte un servicio de seguridad aparte, un servicio de prepago aparte. Claro, pagás todo aparte, pero encima lo que comprás, el litro de nafta, el 55% es impuesto. Sí. Entonces vos pensá lo que gastarías en el servicio o en el producto que comprás sin ese peso de los impuestos. Pagarías la mitad por todo. Sí.
¿Se entiende? Entonces, entiende. por eso es importante saber lo que uno paga de impuestos para cada cosa. Porque no todo, no para todo es igual y todo eso es recaudación. Y como dice Malena, ¿qué hace el Estado con la recaudación? No Sí, sabemos. La mala administra. Claro, no sabemos. Vos no sabés qué pasa con la recaudación. Sabés que en algunos impuestos están destinados a determinados programas. No, pero el los resto no sabés. impuestos no se dicen, no se discrimina. De hecho, se habló En algún algunos momento. casos, por ejemplo, el impuesto de los nuevos. El impuesto país, el impuesto a la renta extraordinaria, los que están definidos porque dice, con esta recaudación vamos a hacer esto. Pero el de mayor recaudación, bueno, no es el de mayor de recaudación, pero el IVA. Sí, a veces es el de mayor, depende cómo vengan las ventas. Pero no se sabe tampoco cómo se No, obtiene. es el dinero fungible. Dicen, bueno, con esto mantenemos el Estado. ¿Y qué es mantener el No Estado? sabemos. O se hace política con eso. Sí. No está bien. Tampoco. Lo mantenemos nosotros. O mantenemos aerolíneas o mantenemos otras cosas. Sí, empresas que dan déficit, por lo menos desde que yo nací. 24 son más o menos las que dan déficit. Hay más, pero 24 son las que pierden. Pierden plata gracias a que nosotros pagamos impuestos. Imagínate la cantidad de gente que no paga. O sea, vos pagás para los que pierden plata y para los que no pagan. Son las 2:32. ¿Hacemos una pausa ahora? Cuando volvemos, nos comunicamos con Nadine Argarañaz, que está en Córdoba, y luego de las 3 vamos a desarrollar el tema de la industria, que me parece fundamental para entender cómo funciona la economía en la Argentina. Ya venimos.
36 minutos pasaron de las 2 de la tarde y como les prometí, lo voy a saludar a Nadine Argarañaz, que está en línea. Nadine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos, por esperarnos en línea. Nadine, para la audiencia, es doctora en Economía y es director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal que se llama IARAF. Nadine, ¿nos querés compartir cuál es el resultado del informe que repartiste ayer a la prensa? Bien. En primer lugar, es de alguna manera cuantificar, ¿no es cierto?, qué inflación tuvimos desde diciembre del 2017 hasta ahora. Sí. Y hacerlo por tipo de productos en base al INDEC. Lo que valía un peso en Argentina en diciembre del 2017, hoy vale 8,2 pesos. ¿Sí? O sea que hemos tenido una inflación del 724%, la suba de precios acumulada en prácticamente 5 años. Sí. ¿Qué ocurre? Como no todos los bienes evolucionan de la misma manera, se genera, cuando hay una alta inflación, cambios de precios de unos bienes con otros, lo que se llama precios relativos. Todos decidimos cuánto consumimos, qué consumimos en base a los precios relativos, no en base a un precio absoluto. O sea, no importa si algo vale 10 pesos o 100, sino cuánto vale eso en relación a otros bienes, cuánto vale en términos de horas de trabajo, etc. Entonces, cuando uno hace ese análisis, encuentra que en Argentina la vestimenta y el calzado, que así es el componente del INDEC, se ha multiplicado por 10,8, o sea, prácticamente por 11. Yo dije el promedio de precios por 8,2, la vestimenta por 10,8. O sea, ha aumentado prácticamente un 1000% la vestimenta en últimos 5 años. Cuando uno lo relativiza esto, uno dice, bueno, si yo en el 2017 destinaba esta cantidad de bienes para comprar una remera, ahora tengo que destinar un 31% más que lo que destinaba en diciembre del 2017 para comprar la misma remera. O sea, la remera se ha encarecido respecto al resto de bienes y eso es lo que lleva obviamente a tomar decisiones. Bueno, primero se es más pobre, por ende se consume menos de todo y segundo, bueno, se sustituyen los bienes que se encarecen por bienes que digamos, no suben tanto de precio. Sí. Eso es lo que más ha crecido respecto al resto. Ahora, ¿vos tenés alguna teoría de por qué se dispara más esta categoría dentro de la economía que el resto? No porque, digamos, del análisis de los precios surge esto. Creo que amerita, ¿no es cierto?, bueno, entender quienes están en el sector, el gobierno y quienes de alguna manera están en esta cuestión, identificar cuál es el componente que lleva a que al precio de este bien final que consumimos haya tenido un crecimiento muy superior al resto de bienes, ¿no es cierto? Seguramente hay muchos factores, no debe ser uno solo, pero creo que es muy importante porque estamos hablando de una cuestión que es importante dentro del consumo, no es una cuestión insignificante la vestimenta. Nadine, con respecto a los periodos anteriores, ¿viste alguna vez este incremento que se haya visto en otros periodos? Bueno, la vestimenta, por ejemplo, desde el 17 tuvo una baja de precio relativo en el 18 y el 19 y a partir de ahí se empezó a encarecer relativamente al resto y superó la baja y además superó al punto de partida del año 17. Bien. Si uno mira los alimentos, hoy es necesario destinar un 10% más de bienes para comprar la misma unidad de alimento que en diciembre del 2017. A diferencia de la vestimenta, cada uno de los años los alimentos se fueron encareciendo respecto al resto. Bueno, esto marca que hay una cuestión significativa porque son los bienes que más inciden en la canasta de consumo de las personas, ¿no es cierto? Por eso si uno mira la contracara de esto y ve los salarios en Argentina, tanto privados como públicos, formales y como trabajadores informales, han crecido menos que el promedio de precios. O sea, se es más pobre en términos de promedio de consumo, pero más pobre respecto a alimentos y mucho más pobre respecto a vestimenta. Claro, hoy estaba hablando con un colega tuyo que me hacía la cuenta y me dice, desde 2018 hasta hoy, los salarios perdieron en términos reales casi 26 puntos. Imagino que cuando termine el año va a haber sido un poco más. No sé qué cuenta tienen ustedes. Sí, yo
empecé a calcular de una manera distinta hace un tiempo. Voy calculando la pérdida acumulada, ¿no es cierto? Claro. Porque si hoy uno está perdiendo, por ejemplo, hay un trabajador privado formal en Argentina, tiene una pérdida de poder adquisitivo del 17% respecto a un salario del año 2017. Ahora, ¿qué pasa? Como vos perdiste durante todo el tiempo, bueno, ¿cuánto has perdido de manera acumulada? Porque si hoy a mí me dan un aumento de sueldos y me equiparo con el 17 y a partir de ahora me lo mantienen, yo perdí todo lo que pasó entre el 17 y hoy. Claro. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, cuando yo acumulo eso, determino que un trabajador privado formal en Argentina lleva hasta el mes de septiembre perdido el equivalente a 7,7 sueldos de poder adquisitivo de 2017. Claro, promedio estamos hablando. Claro, sí, en base a INDEC también. O sea, ese trabajador cobró 57 meses de sueldo, pero esos 57 pagos que recibió fueron equivalentes a 48 sueldos del 17. Claro. ¿Sí? Entonces, ha perdido 7,7 sueldos de poder adquisitivo del año 2017. Tremendo. Un trabajador público ha perdido 9,6, porque está peor que el trabajador privado formal. Y cuando nos vamos a un trabajador informal, ha perdido 12,5 sueldos. O sea, prácticamente de 57 sueldos que cobró, perdió un año, ¿sí? Entonces, la inflación ha ido carcomiendo el poder adquisitivo de los salarios. Vemos que el más perjudicado es el trabajador informal porque no goza de un poder de negociación que gozan otros trabajadores. Y esta es la contracara de ver lo de la suba de precios que veíamos antes. Nadine, sos un genio. Gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias y que tengan una buena tarde. Igualmente para vos. Luego. Hasta luego. Ahí lo escuchaban a Nadine Argarañaz desde Córdoba. Nadine, además de ser economista, es doctor en economía, es director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal IARAF y hace este tipo de informes y de análisis que son ultra gráficos. Además de que también después grafican lo que estudian, ¿no? Pero vos fíjate esto, un trabajador en la informalidad desde 2017 hasta hoy perdió un año, es como si un año no le hubieran pagado. No hubiese cobrado, exacto. Entonces, esto te explica por qué tantos planes sociales y por qué la pelea entre la vicepresidenta y el presidente de aumentar con un bono, aumentar el salario hoy con un bono fijo, de suma fija, que se está discutiendo por estos días y no se resolvió. Y estamos hablando de gente que no tiene trabajo formal, no estamos hablando del trabajo formal promedio, que es el que perdió 7 sueldos, o 7, casi 8. La informalidad en porcentajes, estamos hablando de un 40% en la Argentina, que está dentro del margen informal. Bueno, toda esa gente perdió 12%, 12, casi 13%, 13 puntos, o 13 meses de sueldo. Un año. Sí, un año trabajando Un gratis. año más los aguinaldos. Sí, sumando que la informalidad, aguinaldos. No, digo, porque vos más los calculás, aguinaldos, tenés razón, es como 13 meses. 13 entendí. meses, es como 13 meses no le pagaste. Lo hiciste trabajar desde 2007, todo 2017, todo 2018, todo 2019, todo 2020, todo 2021 y este año lo hiciste trabajar y no le pagaste. Gratis. Entonces, como esa persona se empobreció porque no está cobrando, va y le pide al Estado que lo ayude. ¿El Estado qué hace? Bueno, ok, como no está cobrando y no le alcanza, todo es por una cuestión de la inflación. No tiene que ver con que le paguen poco. Tiene que ver con que le pagan aumentándolo en función de lo que suben supuestamente los precios y siempre queda retrasado, siempre queda atrás. ¿Viste la frase que dice los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera? Sí. Bueno, viene de ahí. De que el salario siempre queda retrasado respecto de los precios. ¿Por qué al Estado le conviene? Porque licúa gasto y el Estado paga una gran proporción de los salarios del país, porque tiene mucho empleo público en el interior y porque tiene además que pagar empleos del Estado central, que son del Poder Ejecutivo, además de los del Congreso. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que pagar jubilaciones, que salen de una caja que debería ser independiente, pero la manejan políticamente. Si vos licúas esos ingresos contra la inflación, recaudas más, porque los impuestos suben a medida que los productos suben, pero vos pagás menos de salario. La diferencia, ¿qué la haces? Te la quedás. ¿Te la quedas? Te la quedás para otro gasto. A ver, 40% de informalidad sumado a los puestos estatales. Digo, es dentro de lo que es la población total, Sí. termina siendo más del 50%, el 50% por lo menos, que trabajó un año gratis. Sí, no, es una locura. Es una Pensalo locura. en términos reales y te volvés loca. Pero Gonzalo dice, sí, pero seguimos sin resolver el tema de fondo, la inflación. Es lo mismo que estar enfermo internado en el hospital y el médico decida darte una aspirina en vez de atacar la enfermedad. Sí, ya sé, pero
Yo veo a la gente enardecida porque pierde la Argentina contra Arabia Saudita, pero no veo a nadie reclamándole al gobierno con la misma vehemencia, sí. bájenme la inflación. Todo el mundo va o a pedir plata, o a pedir un plan, o a pedir que le perdonen el crédito hipotecario UBA, pero nadie le dice, bueno, basta con la inflación, deja de emitir, no quiero escuchar más que vas a gastar en esto, que le vas a dar plata a alguien. Debería ser por ahí el mensaje. Sí. Porque ahí estaríamos todos de acuerdo, en la misma línea. Sí, lo del Mundial, cuando hablan de tapar, yo creo que también tiene que ver con las preferencias del argentino, que es como vos decís, ir a un bar y estar más pendiente del partido que de estar haciendo este pedido. Pero bueno. Yo entiendo, te da alegría, pero vos fijate lo mal que nos va si no resolvemos esto. O sea, nos da alegría un ratito y después volvemos a esta misma realidad, no cambia. En YouTube tenemos más mensajes. Después, JK dice, gran parte de la recaudación se gasta en planes sociales y sueldos públicos, es lo que decíamos. JK dice también, un grande Nadine Argarañaz, sí, la verdad que es muy bueno, fue funcionario del gobierno anterior y se fue antes porque, por supuesto, que no estaba alineado perfectamente con la gestión de Mauricio Macri, pero es un especialista y un técnico y es tan purista con los números que la verdad que vale la pena escucharlo. BKP Accounts dice, 50% de pobres ciudadanos argentinos como todos, ¿sí? En Europa también tenés planes y son euros. Sí, no importa en qué moneda. No importa. El costo de vida para un europeo ganando en euros es igual o más cara que vivir en Argentina. Y no lo estoy trasladando a pesos, ¿eh? Si vos vas a vivir a Europa, no sé si cualquiera, pero hay países donde el costo de vida es más económico. Eso se mide por el índice Big Mac o el PPP, que es la forma de comparar poder adquisitivo contra moneda. O en Estados Unidos, vos por ahí ganás $3.000 por mes, te parece una locura. Acá con $3.000 sos Gardel, allá sos pobre. O estás muy, muy en el límite. Ayer estuve hablando 1 hora con un comerciante. Él tiene una pyme. Vende productos de mates. Y me explicaba que acá en la Argentina es mucho más rápido hacer plata, pero el problema es si uno va a los países europeos, quizás en el corto plazo no hace plata, pero en el largo plazo es estable. Es estable. Entonces, vos acá tenés la oportunidad en un corto periodo de hacerte de plata, pero si a vos todos los días te aumenta, todos los meses, un 6%, un 7%, no importa eso, porque si a vos te cambian las reglas del juego mes a mes y vos dependés de las importaciones para poder generar tus productos, no tiene mucho sentido hacer plata en 2-3 meses, porque después te cambian las reglas. No lo puedes sostener en el tiempo. Está bien eso. Ayer compré un buzo y un pantalón y gasté 55K. 55.000 pesos, sí. ¿Cuánto? 55. Igual, ¿Un buzo? Y un pantalón me parece barato, ¿eh? Ah, las dos cosas. Sí, me parece barato. Hoy yo cruzo un centro comercial para ir al gimnasio y miro los precios por la vidriera, o sea, ni siquiera entro a comprar. Y vi que solamente el buzo costaba casi 40 de una marca importante dentro de un centro comercial. O sea que un pantalón y un buzo 55 no es un regalo, pero no me parece carísimo. ¿Sabes? El otro día se vio mucha gente haciendo fila para llevarse los pasajes a Mar del Plata. Viste que se vendieron 234.000 pasajes en un poco más de un día para ir en tren a Mar del Plata. Vos que seguiste el tema, ¿cuánto vendían cada pasaje? ¿A cuánto? Un promedio de 1.000 pesos. Pero para eso es lo que te voy a contar. ¿Cuánto cuesta hoy, de 1 de diciembre al 8 de diciembre, en vuelos, en avión, irte a Mar del Plata? 50.000 pesos. Y en micro, casi 10.000 pesos. ¿Cómo no va a haber cola y cómo no va a haber una salida? O sea, un ticket para ir y volver de Mar del Plata en un coche cama de un colectivo larga distancia me cuesta 10.000 pesos hoy. Que es lo mismo que ir en auto. Sí, Yo viajo sola en auto y gasto eso, en nafta y peajes. Exactamente. Aproximadamente, o un poquito menos. Entonces, claro, te subsidian el pasaje en tren, la gente acampa. Desespera, pero es lógico. Pero es una locura, porque le estás dando el incentivo incorrecto. O sea, ¿cómo le vas a regalar el pasaje? Después se llena la ciudad, no tenés capacidad. No, es una locura. Pero vos fíjate la distorsión entre un avión. A ver, sacá, porque vos vas a Europa y los trenes te salen más caros que los aviones, porque de hecho los aviones son low cost. Sí. Acá vos estás hablando de 1.000 contra 50.000. Sí. 1.000 contra 10.000. O sea. No, igual 1.000 no es más. El precio real. 1.000 es la promo que lanza el gobierno con el precio subsidiado. Exactamente. Cuando vos pones el precio de lista, seguramente debe ser de 5.000. Sí, bueno. Aproximadamente. De todos modos, mucho más barato. Por supuesto, pero porque viene el Estado y dice, a esto los regalo. Porque es lo mismo que regalarlos. Es un precio simbólico. ¿Y quién lo paga cuando lo regala el Estado? ¿A qué no saben? Claro. Yo. Nosotras dos y todos ustedes que están escribiendo. Entonces, a ver, está bien que regalen pasajes. Déjame elegir.
Pregúntame si quiero regalar pasaje, porque por ahí hay gente que no tiene qué comer o dónde vivir. Prefiero que esa gente tenga la posibilidad y no que haya gente que duerma en la estación Constitución para comprar un pasaje a 1.000 pesos, para ir allá y vivir en carpa, porque Pero para él no claro. No, es una locura. Bien, tenemos más. Nicolás dice, ¿pensaste incursionar en la política, Julieta? No, no me interesa. La verdad, conozco mucha gente que trabaja en la política y no es para mí. No tengo paciencia y además he conocido gente muy buena, con mucha capacidad, con mucho talento, entrar en la política y salir no solamente avejentada, sino desmoralizada. Porque vos podés tener las mejores intenciones, pero si entras en una dinámica que ya funciona sola, no podés cambiar, torcer las voluntades ajenas. No, no te lo permiten. Si Conozco mucha gente que terminó viviendo en el exterior porque no pudo hacer nada y se fue frustrada. Después, Mariano dice, me dan ganas de llorar estas cosas, pero es bueno hablarlo y buscar mejorar. Gracias, Mariano. Y también dice, yo soy tapicero y me cambian los precios todos los meses. No hay presupuesto que aguante mucho tiempo. Y sí, es lo que decía Malena recién. Todo se te actualiza por día. Claro. Por eso estamos casi en la entrada de una hiperinflación. Es medio peligroso. Bueno, ya. vos lo habías hablado con la circulación del dinero. Sí. Que estábamos a muy poquito de Estamos poder... en este momento, velocidad, perdón. la velocidad de circulación nos indica que en este momento deberíamos estar en 6 días de la semana para que un billete salga de tu mano y vuelva. En un momento de hiper, estás casi en 3 días, entre 3 y 4. Y en un momento de inflación convencional, menos de 5 puntos, estás en 21, entre 21 y 30. O sea, si tenés 2 de inflación, es un mes. Si tenés 21 días, estamos hablando de 5. Entonces, mirá la diferencia. Y además tiene que ver con la necesidad que vos tengas de demandar esos pesos, o esos dólares, o esos yenes, esos yuanes para hacer otra cosa. La velocidad significa también que vos no los querés a los pesos y los soltás Te lo todo el soltás, tiempo. claro. A ver, un par de mensajes más y nos vamos a hacer una pausa, así volvemos y nos metemos de lleno en el tema del día. ¿Qué es más importante, subsidiar las vacaciones o destinar ese dinero a los sueldos de los docentes, por ejemplo? No, eso no lo decido yo. Pero, no sé, me parece que en ese caso no deberíamos tener que elegir. Debería haber un sistema de incentivos para que el Estado pague los salarios docentes que le corresponde y el resto funcione como una economía de oferta y demanda. Si vos ganás suficiente para irte de vacaciones, te vas, y si no, no, y te vas más cerca, o no sé. O tenés la posibilidad de pedir prestado en el crédito bancario y con eso pagar vacaciones. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Sí? Con la tarjeta de crédito, no sé. ¿Qué quieren que les diga? Ya me perdí, Milei puteando todo, en la reta, un día sí soy candidato, otro día no sé, Massa diciendo que el año que viene 3% de inflación, ahora los trenes, tenemos salud mental de milagro. Sí, tal cual. Korishima dice, ¿pueden explicar cómo se da esa dinámica de velocidad de dinero? Y la dinámica, a ver, dentro de lo que es política monetaria hay un montón de ingredientes, lo voy a decir en criollo. Entonces, vos imprimís dinero y ese dinero circula. Los componentes de la circulación que hacen que vos veas cómo se comporta esa dinámica que vos preguntás, tiene que ver con la demanda y con la circulación. O sea, la demanda es, yo necesito los pesos, los ahorro, los guardo en una caja de seguridad o los pongo en un plazo fijo o los gasto. Esas serían como las dos dinámicas de yo tenedor de pesos. Pero a su vez, si yo los guardo, eso no circula. Quiere decir que baja el nivel de circulación. Porque demando los pesos. Si yo no quiero los pesos, lo hago circular. Aumenta la velocidad, es la contracara. Así funciona. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfecto. Es como las figuritas. Si vos tenés el álbum lleno, todas las que pegaste en el álbum quedan quietas ahí, no circulan más. Pero si tenés figuritas repetidas y las empezás a cambiar, esas empiezan a circular. Un poco esa la dinámica. Sí, se entiende perfecto. O sea que la gente apenas recibe el dinero, lo gasta porque cada día se devalúa, entonces Exacto. En vez de guardártelo vas y lo gastas al toque. Sí. Por eso cuando hay cada vez más inflación, lo gastas más rápido y cuando hay menos inflación, lo gastas más lento. Por eso la velocidad de circulación. Acá te están diciendo, dan ganas de comprar un terrenito, paneles solares y poner una granjita y no depender de todos estos ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Y los del gobierno. Ah, los políticos. Sí, Bueno, está pero bien. con Pero panel después, solar. pero ¿sabes lo que pasa? Mira, te va a pasar esto. Yo no quiero ser agria, pero te vas a comprar el terrenito, vas a invertir en paneles solares, cosa que me parece fantástico. Vas a generar tu propia energía y vas a tener que pagar impuestos, vas a tener que luchar para que no tomen medidas que a vos no te perjudique, que un día te pongan impuesto al panel solar. O sea, la vas a pasar mal igual, porque vos te alejás de la, si querés, civilización, pero alejado de la civilización también tenés perjuicios. Vas a tener una renta inesperada y... Y un día dicen, che, el que tiene el terrenito, que pague de doble impuesto porque tiene terrenito, y hay gente que no tiene. Es así acá. O sea, no es que estás tranquilo porque te alejas de la ciudad, no sé. En el alguna campo no, vuelta le en encuentran. el campo no viven tan tranquilos, viven peleándose con el gobierno para que no le saquen, si querés, el último atisbo de cultivo que guardaron. Es un poco así, ¿o no? Sí,
Es así. Estoy describiendo la realidad. Entendí mejor ahora, gracias. Bueno, trato. Y acá tengo en YouTube, y nos vamos a la pausa. Fernando, excelente programa, temas útiles para que la gente de a pie escuche y aprenda. Todos aprendemos que hace la casta con nosotros. Es durísimo esto, pero es así. Soy de Córdoba, me fui siendo adolescente del país y lamentablemente sé que nunca voy a tener la calidad de vida allá. Nunca podría ir ni a un kiosco en Argentina. Nunca pondría ni un kiosco en la Argentina, coincido. Julieta, ¿Argentina tiene solución para vos? No lo sé, yo no tengo la bola. A mí me encantaría que la tenga porque no me fui a vivir a otro país. No, igual, perdóname, cualquier país tiene la solución. El tema es... No, lo que pasa es que lo que me están preguntando es si nosotras creemos que la gente que está a cargo de tomar las decisiones puede verlo distinto o tiene, si querés, la posibilidad de tomar esas decisiones. El problema es que el político está en lo inmediato. Sí. Y no mira a largo plazo. La gente quiere el No, y el que tiene que hoy. tomarla a largo plazo no se anima No porque, se anima. El costo social porque es muy el alto. usufructo de esa medida a largo plazo la va a absorber otro. Otro, sí. Ese es bastante mezquino. Y si querés estar tranquilo, andate del país, dice Nicolás, le dice al otro oyente que... Bueno, ahora sí, son casi las 3. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar un toque de música y cuando volvamos tenemos invitados en el piso, así que no se vayan. 6 minutos pasaron de las 3 de la tarde en todo el país y como les prometí, tenemos invitados en piso. Voy a empezar de mi derecha a la izquierda. La tengo a Sol Rodríguez en la punta. Hola, Sol. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Lo tengo a Tomás Karagosian a mi derecha, al ladito. Juli, querida, te queremos mucho, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Y del otro lado está Oliver Maltz. ¿Así se dice, Oliver? Correcto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, gracias chicos de verdad por haber venido hasta acá, 3 de la tarde, puntuales, así que un placer tenerlos. Quiero arrancar, no sé quién quiere empezar, pero una pregunta la voy a tirar al aire, a ver quién la agarra. Hay mitos sobre la industria y uno de los mitos es que la industria argentina no tiene la mejor calidad o no tiene la misma calidad que la industria en el exterior. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién quiere responder? Si quieren la agarro. Dale. Yo creo que hay mitos sobre todo. Y muchas veces esos mitos vienen porque cuando los dirigentes o los responsables no se ocupan de comunicar y mostrar cómo son las cosas, el imaginario de la sociedad genera algo. Bien. Por ende, cuando uno deja el espacio y no comunica lo que es o lo que le genera orgullo, digamos, la sociedad está en todo su derecho de interpretar a partir de lo que cree o considera. O sea, cuando tenés un blanco y como yo no sé o no tengo esa información, la completo como me parece. 100%, y a mí me parece que en la industria pasa eso. Nosotros siempre decimos que todas las dirigencias tienen como falta de empatía y lejanía con la gente, y que a diferencia de otros que critican a la sociedad por criticarnos, nosotros tenemos que hacer autocrítica y entender que somos responsables de la imagen que tenemos por no haber sabido dedicar ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero en mostrar quiénes somos. Y en eso, como decía Oli recién, empezar a abrir nuestras fábricas. O sea, las fábricas en la época de nuestros padres y nuestros abuelos era como un lugar hermético donde se producía y nadie sabía lo que pasaba. ¿Por qué? Yo creo que porque había este tema de que había secretos y que si tu competidor averiguaba cómo producías te podía ganar, y como que nosotros pensamos como generación que hay que agrandar la torta, que hay que compartir más información, y que la verdad que uno es bueno cuando es consistente todos los días, cuando tiene un buen equipo, cuando tiene procedimientos. O sea, hoy la verdad que está todo en YouTube, está todo en todos lados, y comprar una máquina es la parte menos difícil por ahí que nosotros ¿Y en hacemos. dónde pondrían la diferencia entonces del producto? Si no es a través de del secreto, digamos. No, yo creo que digamos, la calidad de la Argentina en la industria nacional es muy buena. De hecho, me parece que no es un tema abstracto, es un tema medible. Yo, por ejemplo, en el sector nuestro, en la parte de hilandería, que es lo que yo hago, el comparativo con el mundo. Hay una regla llamada Uster, donde se mide con el 10% del mundo, con el 25% del mundo, o el 50% del mundo. Por ende, no es un parámetro abstracto decir es bueno o es malo. Claro. O sea, literalmente es bueno o es malo a partir de los números, y es lo único que quiere proyectar. Lo que pasa es que me parece que como hay mucha lejanía de que la gente comprenda cómo se produce lo que consumen día a día, y entonces nosotros tenemos que ver la forma de empezar a juntar a la sociedad a que vea nuestras fábricas, al menos digitalmente, a que se sientan parte, a que tengan orgullo por la industria nacional. Así que, digamos, la industria no solo no es mala, sino que es muy buena, pero además es entendible lo que se opina porque nosotros no supimos mostrar nuestro proceso productivo. Bueno, hay un mito que dice que los jóvenes, o por lo menos que no hay que invertir en la Argentina porque a uno le va mal. ¿Por qué un joven tendría que invertir en la industria nuestra? Bueno, A ver, Sol, dale, anímate. Pará, yo no les presenté, no les dije de qué sectores eran. ¿Querés empezar diciendo de qué rubro venís al menos? Ok.
Bárbaro. Bueno, primero gracias. No, un Gracias por la placer. invitación. Está bueno derribar mitos, está buenísimo poder contar lo que hacemos, porque muchas veces se opina sin información, es un universo de información y con cero profundidad. En mi caso, yo soy tercera generación. Nosotros fabricamos pinturas, revestimientos industriales, materiales de construcción. Y me sumo a lo que dice Tommy. Es un mito de que la industria nacional es toda buena o es toda mala. Hay como todo. Creo que el problema es que justamente no se abren las fábricas. Claro. Cuando yo era chica, y seguramente a algunos de ustedes les pasaba, iban los colegios a visitar las fábricas. Es cierto. Y Sí. era una de las mejores visitas. Te Cierto. volvías con Sí. el pancito, el yogurcito, o Sí, la fascinado leche, por- sí. Sí. totalmente. Bueno, nosotros somos pro fábricas puertas abiertas. Y en ese ser pro fábricas a puertas abiertas, mostrás lo que sos. Y ahí hay poco para esconder. Ahora, ¿por qué invertir? Porque nadie triunfa en el mundo si no invierte. No es acá, es en el mundo. Porque la tecnología va a una velocidad, porque el consumidor va requiriendo cosas distintas y porque la ventaja que nosotros tenemos respecto al resto del mundo es que por nuestra coyuntura, por nuestra macroeconomía, tenemos una versatilidad y una flexibilidad que nos permite poder adaptarnos muy rápidamente a un montón de contextos. Entonces, ¿por qué habría que invertir? Porque en cualquier emprendimiento que uno haga, hay que invertir. Acá, en la China, en Europa, en Estados Unidos. Ningún negocio se sostiene sin inversión. Claro, Podemos discutir claro. cuál es el porcentaje de inversión. Creo que hay que invertir en un montón de sectores, no solamente en fierros, en investigación y desarrollo, en servicio al cliente, en ser cada día mejores. Y eso es lo que nos va a diferenciar del resto. Y ahí creo que esa es la llave del éxito de cualquier negocio. No los Bien. fierros que tengas nada más. No, y también podemos discutir por qué nosotros decidimos quedarnos. Claro, eso Claro, es un buen ese es punto. un- A ver, Oliver, de sector, en lugar de colegio, sector. Sector plástico. Bien. Justamente hoy se celebra el Día de la Industria Plástica. ¿En así serio? que Ahí hay otro mito Vamos. por derribar, ¿eh? ¿Cuál? Feliz día. Y el del impacto del plástico. Ah, bueno, ahora hablamos de eso. Feliz día. Feliz día. gracias. Picante. Bueno, en mi caso soy tercer generación también, al igual que los chicos, de un grupo industrial familiar, se llama Grupo Estisol. Tenemos 8 fábricas en diferentes provincias del país. Hacemos telgopor, que Telgopor. se usa mucho para la construcción, para la industria, para el packaging. Y hacemos polipapel, que son los vasitos, ¿viste? De Sí. las cadenas de comida rápida. Ustedes etcétera. fueron Heladería. famosos por hacer vasos para una cadena de cafetería muy grande. Exactamente. ¿Y los bueno. están exportando también? En estos momentos, coyunturalmente no, por cuestiones ajenas a nosotros. Bien. Hasta hace 3 meses sí. Hasta hace Hasta 3. hace 3 meses sí, pero bueno. O sea, vos estás derribando un mito o una respuesta de la que me ibas a dar con una prueba, que Sí, no, sería, de hecho- yo le exporto a Estados Unidos o a tal los países. de hecho, nosotros fuimos la tercera empresa en el mundo homologada para venderle vasos a esta cadena de Puede café decir, puede decir. muy grande. Sí. Y bueno, o sea, obviamente para que te homologue esta gran cadena de café, la más importante del mundo, Starbucks para tenés todos. que, Sí. tenés que hacer un producto de calidad y tenés que cumplir con procesos a niveles mundial, internacionales, que son muy difíciles de lograr. Te vienen a auditar de Estados Unidos, de Japón. Pero bueno, como decían los chicos, creo que en todos lados se producen cosas buenas, cosas normales, cosas malas, digamos. No es que no está bien por ahí generalizar, digamos. O sea, Claro. en ningún lado del mundo todo es bueno o todo es malo. ¿Y Lo cómo- importante y nuestro trabajo es tratar de comunicar, mostrar lo que hacemos para que la sociedad vea que muchas de las cosas que producimos en el país son de buena calidad. Bien. ¿Y cómo es ese proceso de auditoría? Que te vengan de afuera y te auditen, ¿qué es lo que solicitan? ¿Uno está preparado desde acá Es como para el poder- fondo, debe ser, como el Fondo Monetario. Viene y te revisan con lupa, ¿no? No sé si es tan exigente como eso, no conozco el proceso O más, del fondo yo porque te nunca diría que debe ser participé, más. pero no, son pruebas y procesos de todo tipo, de calidad, digamos, desde el proceso productivo hasta de proceso administrativo de la empresa. Me acuerdo que había una prueba que se llamaba la prueba terremoto, que vos tenías que servirle café al vaso, poner la tapa y tenía que soportar un terremoto. ¿En serio me decís? O sea, una locura, cosas impresionantes. Ponían el Buenísimo, vaso, es excelente. ponían el vaso en una simulación, tipo como si estuvieses en un terremoto y no se tenía que caer el café. Después te decían, bueno, ¿qué pasa si, no sé, si se incendia toda la fábrica y no podés hacer más vasos? ¿Cómo me vas a abastecer? O sea, tenés que tener planes para todo.
Pero bueno, por suerte Qué lo pudimos gracioso. pasar Ahora, y... esas cosas también como En que otras industrias elevan. pasan, ¿eh? Sí, y no, Claro. elevan el nivel también de nosotros como proveedores. Por ejemplo, Oli también abastece Toyota. Claro. Y Toyota te pone como en el desafío de todo el día mejorar. Sí. Nosotros recién acabamos de auditar para Disney, ponele, y también nos aprobó Disney. O sea, digo, ¿Qué vas a hacer para Disney? vamos a hacer productos, medias, ¿En serio? Sí, sí, bastantes productos. De hecho, estamos Bueno, vos saliendo- tenés estamos una saliendo- marca de medias muy buena. Sí, que te gustamos. Sí, a mí me gusta. Si querés la podés decir. Tenemos No, una no, buena- pero buena calidad. Yo las uso, por eso. Ciudadela y Tom. Sí, la verdad que lo que digo es, creo que poder trabajar con marcas como, no sé, el Starbucks, Toyota, yo Ciudadela, bueno, vos estás en todos lados, también demuestra, digamos, que si nosotros logramos ser aprobados por ellos es que tenemos buena calidad. Sí. Y me parece que lo que es importante es que esas cosas también elevan el nivel de las cadenas de valor. O sea, el Claro. hecho de poder acceder a eso, que es complicado y que te pone una barrera de entrada, también te hace ser cada vez mejor. Por ende, yo personalmente lo veo como algo súper positivo. ¿Y ustedes tienen competencia en el mercado local? Porque ustedes, si quieren, son auditados por empresas grandes que son proveedores de esas grandes empresas, pero tienen que competir domésticamente con otras. Por supuesto. En cada sector, por ejemplo, vos en Sinteplas, ¿tenés competencia? Tengo un montón. Pero no importa, digo, local. No, local, ¿Mucha? por supuesto, sí, muchísima. Hay un montón de fábricas de pintura. Muchas son buenísimas, o sea, no tengo nada para decir, pero bueno, la competencia está y el diferencial no está solamente en lo que va dentro del balde, ¿no? Claro. Va también en el servicio postventa, en ser innovador, en lanzar productos nuevos, en poder completar portfolios de productos, en estar un pasito siempre antes. Y creo que esa es una creatividad que te la da la sensibilidad del mercado, no te la da otra cosa. Contale, ella hizo un depósito que solo hay uno en Latinoamérica para eso. Claro. Claro, nosotros en el 2017, hablo de parece un siglo atrás, Sí. estábamos con un problema de estrangulamiento, o sea, nuestro cuello de botella era el despacho y tomamos la decisión de invertir, ¿no? En 2017 el plan ya estaba empezando a montarse el depósito, es un depósito autoportante, 100% robotizado. Y acá también el mito, ¿no? Más industria, más robotización, más industria 4.0 no es menos trabajo, es distinto el trabajo. Y ahí es donde creo que hay que hacer foco, en ayornarse y entender de que se necesitan otras capacidades, se necesitan otros perfiles, y bueno, la adaptación de nuestro talento lo hizo. Y esto está buenísimo. Hoy somos los únicos que tenemos ese depósito. Es enorme, es como un edificio de 13 pisos. Qué genial. No me No, digas. no saben lo que es Gigantesco. Yo conozco la planta, pero no el depósito. Ahora voy a tener que ir al depósito. Y me parece que sí, está bueno, ¿eh? Qué bien. Y si se portan bien, lo subimos a un pallet y dan un Es como una montaña rusa de pintura. Sí, Qué genial. posta. Sí, está Pero bueno. ¿cómo se adentraron en la robótica? Porque uno a veces cuando está te hablo desde las pymes, no sabe cómo asesorarse para Mirá. poder innovar. Mira, la automatización de procesos no es solamente algo así súper grosso como esto que es súper visible, pero por ejemplo, nosotros tenemos que cargar todos los tipos de cambio de las monedas. Eso es algo que antes había una persona que lo hacía a mano. Hoy eso se puede hacer automáticamente. Y eso es automatización. Claro, lo programaste. Los procesos automáticos de producción, en poder tener parámetros, cuando uno mide, puede ser mejor a partir de métricas. Y creo que eso, una pyme lo puede hacer. Hoy la tecnología es mucho más democrática Es que en cierto. otros momentos. Sí. Y que también, Y más económica, claro. Ya. por También. supuesto, Y nosotros también como dirigentes tenemos un rol ahí, porque digamos, muchas veces se plantea como que la transformación digital es un atributo de las empresas grandes y nosotros tenemos que lograr lo que vos estás diciendo, es que no, que sea una necesidad de todo entramado productivo. De hecho, tenemos mucho que avanzar si comparamos nuestro entramado productivo, sobre todo el PYME, comparado, por ejemplo, a la digitalización y automatización de países como Europa. No estamos tan mal, pero hay que hacer. Y yo creo que ahí es como dejar de hablarle del ADN de las jirafas, bajarle la barrera de entrada y digamos, mostrarnos de industriales para industriales cómo se puede hacer, y que también la transformación digital no es solamente plata, o sea, tiene que ver con innovación y cosas que no necesariamente son plata, sino repensar, digamos, un poco lo que está haciendo uno. Pero es cierto también que una pyme que está todo el día pensando en cómo pagar sueldos, le complica tener Claro. una parte de la mente Exacto. ocupada en mediano y largo plazo. Y eso es como, digamos, es difícil, pero hay que trabajarlo, hay que y ver lo de- estamos haciendo, ¿no? Lo Que, estamos está haciendo. bueno también esto de somos fábricas de puertas abiertas, pero también somos dirigentes que compartimos información. Son casi consultores. No, entre nosotros nos compartimos información. Claro. Entonces, che, ¿cómo lograste este problema? Superarlo. Che, así, así, así. Y eso me parece que es un plus Sí. que da también en el trabajo en equipo, la confianza. Sí, como una comunidad. Sí. Mirá ahí tenés un mensaje que dice, vos top, qué gente de bien que son estos pibes. Necesitamos más industriales como ellos. Mirá, Bien. tenés un piropo. Yo creo que hay algo que une todos los puntos que estamos hablando que me parece que es clave, que es la comunicación. O sea,
para mí tipo, hay una falla en la comunicación en el sentido de por qué la sociedad o parte de la sociedad piensa que las cosas que hacemos son malas, porque nosotros no comunicamos y no mostramos lo que hacemos. ¿Por qué por ahí los chicos o las chicas no quieren invertir en la Argentina? Porque por ahí es verdad que no contamos con las herramientas por ahí que cuentan nuestros países vecinos, con los créditos, pero hay herramientas y por ahí no se comunican de la mejor manera, entonces los jóvenes no las aprovechamos. Y ¿Vos crees que esta polarización que hay entre campo e industria no contribuye? ¿Te parece? ¿En qué sentido? No, porque digo, se está politizada, es una polarización que para mí no existe, porque creo que el campo tiene industria y que la industria usa cosas del campo. O sea, está como unido en algún punto, o son una sin la otra, no funciona. Pero en la sociedad los ve enfrentados y se politizó mucho esa polarización. Nosotros como generación creo que también estamos tratando de comunicar, digamos, algo aparte que pensamos y sentimos y nos mostramos en conjunto todo el tiempo haciendo actividades con el espacio joven con la SRA, que es el espacio joven del campo, digamos, o sea, justamente lo que tratamos de hacer es también parte de comunicar y mostrarnos juntos, y mostramos y creemos que la salida es, como decimos siempre, es con el campo y con la industria, digamos, no es un sector o el otro. Un sector lo necesitamos, es fundamental para generar divisas e incluso para abastecernos de materias primas como para el tomillo y el algodón, y nuestro sector es fundamental para generar trabajo en provincia, en sectores, en otros sectores por ahí no llega. O sea, queremos que cada sector tiene su propósito y ambos sectores son fundamentales. Sí, nosotros decimos que militamos la Argentina del I, que es la Argentina de la sumatoria, es la industria del campo. De hecho, agroindustria es el I entre el campo y la industria. Bien. Hay un montón de sectores industriales que no tendrían sentido en la Argentina si no tuviéramos campo. No sé, nosotros, por ejemplo, mi empresa no tendría sentido. Si claro, sin algodón vos no podés hacer nada. Le damos valor agregado y se multiplica por 30. Sí. Pero digo, nosotros justamente militamos eso, y no solo lo militamos como en el off, sino creo que también tiene que ver un poco con lo que uno comunica hacia afuera. O sea, si uno, digamos, quiere tener empatía o generarla, es, che, el otro está mal, bueno, yo salgo a bancar, a comunicar. O sea, como que pequeños mensajes, además de también derribar preconceptos. El de derribar preconceptos es juntándonos, charlando y recorriendo. El año pasado, o ya me pierdo, fuimos a Entre Ríos a ver, por ejemplo, establecimientos productivos del campo y fábricas industriales y chicos del campo. O sea, para bajar un poco esas barreras y decir, che, pará, vayamos al territorio. Tengo acá un mensaje de Luis Alberto en YouTube. Ustedes están leyendo Twitch allí, yo leo YouTube desde acá. Luis Alberto Spinetta. ¿Cuánto impacta en la industria las dificultades para acceder a insumos o máquinas importadas? Imagino que todo. Bueno, ¿no? él hoy lo que ya saben. Él hoy no está pudiendo exportar a Chile por eso. Ese tema es, o sea, claro, tremendo. Es para todos esto, ¿no? La verdad que no hay nada que sea 100% nacional. O sea, todo necesita de algún insumo importado. Eso también es un mito, que lo importado es bueno y lo nacional es malo. Es otro mito distinto. Obvio. Tommy lo decía recién, o sea, estos temas que te hacen salir ni siquiera te digo del mediano plazo, o sea, te hacen estar constantemente en qué pasa mañana, no te dejan planificar, no te quiero decir ni siquiera a largo plazo, bueno, no podemos ni hacer el presupuesto del año que viene, porque estamos viendo cómo hacer para poder pagarle a nuestro proveedor la materia prima que le compramos, porque le demos la plata, porque no le podemos pagar, y pues la tenemos la plata, y cómo hacer para que nos siga vendiendo y para no parar la fábrica y seguir funcionando. En un contexto agotador. En un contexto donde a la complejidad argentina se le suma la complejidad mundial, porque a vos te cortó el chorro un proveedor histórico. ¿Qué es de dónde? ¿Qué origen? No, es así, es verdad. Ahora contá. Ahora contanos el chisme. Es verdad que digamos, a los problemas de la Argentina y la falta de oro de Argentina se suma un contexto internacional de escasez de materias primas. De escasez de materias primas nunca antes visto. En mi caso, con la cartulina, que es un insumo importado para hacer los famosos vasos. ¿La cartulina se importa? Se importa, no se produce acá en la Argentina. La cartulina específicamente para hacer los vasos es una cartulina especial. No existe la tecnología en la Argentina, no hay nadie que la produzca. Se importa de Brasil, de Estados Unidos, de China, de Europa. Y hay escasez de esa materia prima en el mundo. Entonces, imagínate, subió el precio un montón. Claro. Y se la venden al que la pague. Si vos no podés pagarla anticipado, ¿qué me importa? El mercado ¿y qué vas a poder si vos no podés? Para el americano es mucho, o sea, y ni siquiera les alcanza ahora por el problema que hubo de los fletes en su momento en la pandemia, que subieron tanto los costos logísticos de China a Estados Unidos, más todo lo que pasó internamente entre esos países. Los molinos de Estados Unidos, que son los que producen la cartulina de Estados Unidos, ni siquiera les alcanzaba su propia cartulina para abastecer a Estados Unidos. Claro. Entonces dijeron, el mercado de afuera ya está, o sea, primero
prevalezco el mercado local, Estados Unidos, después si me sobra algo lo exporto, pero eso también habla de lo importante que es tener una industria nacional desarrollada. O sea, ¿y cuánto costaría traer esa tecnología para poder producirlo? la verdad que es un proceso muy largo y no... Y a veces es una cuestión de volumen. Igual se puede, porque Brasil tiene, o sea, Sí, digo, se por puede. ahí falta la política de Estado de Argentina de no terminar de desarrollarse, pero digo, nuestros países vecinos tienen, o sea, que no es que es algo que nosotros no podríamos tener, calcula. Mirá, Totalmente. Leo dice, la industria no es mala, al contrario, el tema es que tanto los insumos como la mano de obra es cara y no podemos competir con otros países. ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que en este momento la mano de obra no es parte del problema. Creo que hay problemas estructurales graves. Digo, por ejemplo, lo que Oli decía, nosotros como industriales o empresarios solamente tenemos acceso el 8% de acceso al crédito sobre el PBI. Países como Brasil tienen 70, Chile tiene más de 100. Si vos, por ejemplo, tenés que planificar tus inversiones y tenés que casi todas tus inversiones las planificás con capital de trabajo, lo que terminás es, digamos, primero generando problemas financieros a la compañía que terminan encareciendo el producto de los consumidores. Vos tenés una alta dependencia del puerto de Buenos Aires y parte de Rosario. Por ejemplo, Cuyo no puede ni salir, digamos, por Chile. Tenés un sistema impositivo que no promueve el valor agregado. Tenés reglas laborales que a veces complican todo. O sea, digo, para mí la mano de obra no es el problema mayor en el costo. Al revés, yo creo que la gente está ganando poco y tenemos muchos sectores industriales que viven del mercado interno. A veces, digamos, vos pagás mucho por el trabajador y el trabajador percibe poco por lo que trabaja. O sea, hay un diferencial que no se lo llevan ellos. Hay un montón de cosas que tenemos que poner en discusión. Creo que la única forma de salir hacia adelante es discutiendo problemas estructurales en un espacio multisectorial, que es lo que nosotros buscamos siempre. Acá preguntan, ¿cómo encaran un plan de marketing, un plan de gastos o un plan de inversión anual en este país manejado que te cambia las reglas de juego a cada rato? Hoy sí, Como mañana no? pueden. Claro, no, a ver. Hay que Por partes. Claro, vamos por partes. Un plan de marketing estás orientado a la venta, ¿no? Un plan de inversión estás mirando con los largavistas. Cuando Claro. vos tenés una fábrica, ninguna inversión se piensa de acá no menos de 5 o 10 años. Entonces, creo que nosotros a veces decimos que somos brutalmente optimistas. Ahora vamos a ir con eso. Como fuimos hoy con Argentina. Sí. Claro. Ahora Brutalmente Pero optimista. Ahora espero quiero que hablar no del pase optimismo. nada. Cero. Sí. Pero la realidad es que los planes de inversión es la mirada a largo plazo, la coyuntura es algo muy a corto plazo, en Argentina todavía más. Y los temas que habla Tommy son estructurales. Entonces, bueno, hace 5 meses no estábamos hablando de una inflación del 7% mensual, Es cierto. estábamos hablando de 4%. Sí. Entonces, eso también te cambia. No, te cambia para todo. un plan. Entonces, cuando hablamos de la flexibilidad, la versatilidad, que eso es algo absolutamente valorado en el mundo, de cómo adaptarte a los negocios tan cambiantes como argentinos, ¿no? Cualquier empresa que esté liderada por argentinos va a tener esa versatilidad, porque Exacto. estás acostumbrado a eso, a que el bondi no te llegue en horario, entonces tenés el plan B, me tomo esto, Bueno, Claro. lo mismo pasa en una empresa. Y la flexibilidad y estar ahí cerca, con esta sensibilidad que es la que hablábamos, que nos da la posibilidad para poder ir timoneando los barcos en Y es aguas un poco lo que decía turbulentas. Solanta, es una empresa, nosotros no somos un Estado, o sea, si nosotros que Claro. somos empresas líderes no invertimos, la realidad es que nos fundimos, o sea, vos tenés que acomodarte a la coyuntura que te toque del país y nunca podés dejar de invertir. Porque una empresa, si deja de invertir, nada, se la come la competencia del local, de afuera. Sí, o o dejá sea, claro, no tenés más de qué vivir. No tenés opción de no invertir. Pues si no invertiste, te quedás. Perdés lo que ya invertiste O sea, anteriormente. en la industria no puede ser la plancha, en otros sectores Claro. sí. O sea, otros sectores tienen un poco de stock, tienen 3 o 4 personas, digo, empresas el grandes, sector ¿no? comercial sería ese, o el de Sí, venta o el solamente. sector netamente importador. Bueno. O sea, vos tenés stock, tenés un depósito, tenés 4, 5, 10, 20 personas, cerrar la cosa y hacer la plancha. Lo industrial, digamos, necesita comprar materia prima, necesita comprar insumos, repuestos y estar produciendo. Y mantener todo eso. Y entiende que lo nuestro es largo plazo y pasan los gobiernos, los buenos, los malos, los más o menos, y nosotros tenemos que seguir estando. Y la única forma de seguir estando es, aún estando mal, intentando invertir, intentando vender. Entonces, digamos, si sos industrial tenés costo hundido, y si tenés costo hundido tenés que seguir. El que frena, Sí, cae. y tenés que buscar tendencias. ¿Qué pasa con tu mercado en el mundo? En mi caso, por ejemplo, con los vasos, los famosos vasos de un solo uso. Bueno, ¿para dónde va el mercado? ¿Cómo fue cambiando a lo largo del tiempo? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué va a pasar en un futuro? O sea, si no vas mirando eso y no le dedicás un poquito de tiempo en lo que se pueda dentro de la coyuntura a esos temas, te quedás como empresa también. O sea, Bien. es la realidad, ¿no? Voy a abrir la ventana del optimismo, ya que Sol tiró la palabra clave.
¿Por qué eligen quedarse en Argentina y no extender, por ejemplo, lo que hacen en Argentina en otro país? ¿En un país vecino o en otro país? En mi caso, voy a hablar en primera persona. Nosotros tenemos planta, aparte acá en Argentina, y tenemos 3. Sí. Tenemos en Uruguay, 2 en Brasil, Paraguay y Bolivia. Pero las tenés por una cuestión estratégica comercial, no porque te querés ir de acá. No, claro. Claro. Por supuesto. La estrategia es seguir creciendo. No es que te mudás, a eso voy. No, te expandís. No. Te expandís. Nosotros, a ver, todos los que estamos en esta mesa queremos muchas empresas que sigan expandiéndose. Sí. Que el que es un emprendedor se convierta en una micro pyme, después en una pyme y ojalá algún día sea una gran empresa argentina. Que tú en Arcor, que empezó ojalá, siendo chiquitito y ahora ojalá. es multinacional. Ojalá. Y que pases por el camino de ser una multilatina, porque tenés otros problemas también. Y tenés que lidiar con mercados distintos y eso también te ayuda a salir de tu zona de confort. ¿Pero vos sos lo único optimista en tu casa o todas No. las generaciones son optimistas? Todos somos ¿Con así. este contexto actual? Hubo peores, ¿no? Sí, Quiero que tenés razón. También tenemos que decir eso, digo, porque siempre estamos con lo cortito, ¿no? Sí. No, yo siempre miro el hoy. Y, Sí. Pero por eso te recuerdo que hubo momentos peores. Tenés razón. Y la verdad es que hoy, no sé, yo volví de una reunión de empresas del mismo rubro y algunos estaban volviendo locos porque tenían un 7% de inflación anual. Sí. Yo, la realidad. Eso es Y lo eso mismo que vos no la Esa fue la reacción. Les dije, bueno, bienvenidos al mundo inflacionario, muchachos. Bueno, Claro. ¿cómo hacemos que esto? Bueno, de eso se trata, ¿no? Claro. De empezar a salir de la caja, salir del lugar de confort, empezar a buscar alternativas, buscar cómo hacer, y porque también es supervivencia. Vos tenés todo tu capital invertido acá. Yo no puedo levantar los fierros, seguirme. Ese No, es un tema. entonces- eso sí, pero pará. Eso no es un tema Déjame menor. hacerle una pregunta. Dale. ¿Vos tenés hermanos o hermanas? Claro, ¿Sí? sí. ¿Y vos en Todos. algún momento pensaste en irte y que ellos se No. queden con la planta? No. No. ¿Te querés No. quedar? No. ¿Vos? Yo nunca en mi vida me iría. Nunca te irías. ¿Por No. qué? Bueno, primero porque tipo me voy a las 3 semanas y ya extraño todo. Ah, o sea, ok. O sea, tengo un tema particular. Culturalmente te gusta estar acá. Amo la Argentina, Bien. amo todo, no solo Buenos Aires. Nosotros recorremos las provincias todas las semanas, todos los meses. Amo nuestro país. Creo que hay enormes oportunidades. Tengo el mismo síntoma que ellos dos, que digamos somos muy optimistas por naturaleza. Y digamos, obviamente entendemos, porque a nosotros nos pasa que amigos nuestros, familia, digamos, por ahí en circunstancias distintas a las nuestras, porque nosotros tenemos industria y por ahí ellos no lo tienen, y hoy, Se van. aún con una buena carrera, trabajando en una buena empresa, es difícil pensar en comprarte un departamento. O sea, No. no negamos la realidad. Lo que digo es, digamos, el otro día estábamos con un industrial en Rafaela, que era de padres venidos de Italia, y él decía que, bueno, cuando sus padres vinieron de Italia, la verdad que, bueno, progresaron, pero también hubo italianos que decidieron quedarse en Italia y ver cómo la Italia próspera que hay hoy. Nosotros, cuando hablamos de desarraigo, yo creo que una cosa es el desarraigo de uno querer progresar y irse, tanto de Argentina al exterior como del interior profundo a las grandes capitales, Sí. que es un tema que no se menciona, porque todo parece que se van de Seiza, pero también es muy triste el desarraigo cuando uno no puede desarrollarse en el interior Eso es profundo y verdad. tiene que ir a Buenos Aires. Eso es Y verdad. nadie lo menciona. Y yendo a lo otro es, digo, cuando uno lo hace por motus propia de querer progresar, está bien. Ahora, creo que no hay nada más triste o angustiante de que una persona, por no tener la posibilidad de vivir y desarrollarse en el lugar donde nació, tenga que irse. Y no es solo, como digo, de Argentina al mundo, sino decir, che, esa persona en el interior profundo, porque no hay fábricas, porque no hay desarrollo, no puede estudiar, no puede formarse donde nació. Y es una variable cualitativa que para mí muchos economistas no ven, y ahí nosotros tenemos un rol central en generar empleo privado en el interior profundo de nuestro país para que nuestros jóvenes puedan quedarse, vivir y desarrollarse en el lugar donde nacieron. Entonces, como que está muy de moda hablar de Seiza, que es cierto, pero poco se habla del otro desarraigo, que también es triste, que tengamos un país que termina siempre haciendo que todos vayan a las grandes capitales, o que tengamos el 40% de la gente acá en el conurbano. Sí, cuantitativa también, porque las migraciones internas se tienen en cuenta, digo, en números. Pero, ¿cuál es el potencial del interior del país? Porque también coincido en que hay mucho sobre la capital y no se habla sobre el Es potencial enorme. que hay Es en el enorme. interior. Es Nosotros, enorme. nosotros estamos viajando mucho. Por ejemplo, vamos a Salta. Salta tiene la mejor arcilla de la Argentina. Está generando un clúster de cerámica exportador. Si le haces el tren, el Belgrano un poco más fuerte, puede bajar el 50% del costo y llegar a todo el país. Salir Es por el mucho. Pacífico también. Venimos de Sí. salida del Pacífico. El Venimos litio de, también. venimos de Salta, También. Jujuy, El litio. Catamarca, el litio. Los proyectos de factibilidad del litio están hechos en $7.000 la tonelada. Hoy la tonelada del litio está hecha en $70.000. Todo tira. O sea, cuando vos vas a Salta, los alquileres de Salta están igual que los alquileres de Buenos Aires. Todos los chinos están saliendo a comprar parques industriales, fábricas, departamentos. Es El otro día cierto. un amigo mío que tenía una plata me decía, ¿dónde pongo la plata? Le digo, dejá de pensar solo en Buenos Aires, andate a Salta del Norte. O sea, la Argentina tiene O mucho. andate En La al Rioja- sur, En La claro. Rioja, Catamarca está generando un clúster textil espectacular. En Corrientes tenés Virasoro explotando con la madera, un hub madero exportador impresionante que genera valor agregado. Digo, lo que tenemos que hacer es ver
qué materias primas hay, cómo podemos generarle valor agregado y cómo hacemos el desarrollo de proveedores locales y regionales para que genere un ecosistema donde están. Yo creo que los dólares van a estar, porque siempre la Argentina habla de la falta de dólares, creo que es un problema sistémico que tenemos, pero los dólares van a estar. No, la falta de dólares la tiene el Estado. Los dólares en la Argentina están, lo que pasa es que no hay confianza. Yo creo eso. Bueno, creo lo que no todos tenemos en muchos sectores exportadores genuinos. Bueno, además. Hoy tenemos la gran dependencia en un sector que es fundamental, pero que eso nos hace frágiles. Sí. La salida para mí es por arriba, nunca atacando al campo, nunca, pero haciendo que haya más sectores exportadores para tener menos fragilidad como sistema. Ahora, ustedes se la pasaron el año o más de un año recorriendo el interior. Yo sé porque Facundo lo sigue, y Facundo es columnista de este programa y de otro que tenemos a la tarde. Vino a La Rioja, Facu. Fue a La Rioja, estuvo en el norte ahora, en Salta, fue a ver las plantas de cerámica, fue a Cienteplá, fue a todas las plantas. Ahora, él lo que me dice es que lo que se vive en el interior económicamente es completamente distinto a lo que vivimos en AMBA. Total. Yo estoy más en AMBA que él. Y él me dice, viajá al interior y fíjate. Yo acabo de volver de Mendoza y vi un poco de eso. ¿Ustedes qué ven en el interior con la economía? Primero hay que decir que, por ejemplo, vamos al convenio mío textil. Un convenio textil en el conurbano es una persona pobre, en Montecaseros Corrientes es clase media. Claro. O sea, digamos, el mismo convenio... ¿Cuánto cobra una persona de clase media en Montecasero? No sé, 120 lucas en Y mano. vive bien. Sí, o sea, obviamente son los básicos, después va subiendo mucho más. Pero puede vivir, a eso voy. Sí, el costo del alquiler vale menos de la mitad. Vos estuviste claro. hace poco en Goya. Corrientes. ¿Por cuánto Sí. comiste con los chicos? En el mejor lugar. La comida, un cubierto te vale como muchísimo 2.000, 2.500 Claro. pesos. Claro, por persona. regalado. Pará, en el mejor lugar de Goya. Impensado acá en Capital, que está por lo menos 5.000 pesos, por lo menos. Después hay Muy otro buen tema. lugar. Después hay otro tema. Por ejemplo, en Montecasero o en otros lados, que son ciudades más chicas, la fábrica y el lugar donde viven son 3 minutos. Tienen Claro. menos costo de traslado, Calidad gastan de menos vida. tiempo, más calidad de vida. O La sea, seguridad, la la segu- seguridad muchísimo más alta también. Es cierto. En la mayoría de las ciudades del interior, eso también es un punto. No, es un viven punto mucho clave. más tranquilos. Es que la gente no se va por la plata. Con la puerta abierta, la la gente gente quiere duerme en la vivir casa con la bien. puerta abierta. Claro, la Sí. gente quiere vivir bien porque quiere mayor tranquilidad. Pero ahí debería haber un programa del Estado de incentivar a la migración laboral, ¿o no? ¿Qué piensan? Porque acá o una persona que nació en el conurbano no tiene esta visión que tienen ustedes de haber conocido provincias. Si alguien le dice, te aseguro el trabajo en Goya, vení, te traslado. ¿No Sí, crees de que hay hecho- gente que aceptaría? De hecho, por ejemplo, no sé, las parejas y Armstrong, que son como el corazón metalúrgico de Santa Fe, hoy tienen pleno empleo. Tienen pleno empleo, tanto que el problema que tienen es déficit habitacional para las nuevas personas que están importando Claro. para producir en el sector industrial. Después vos tenés, por ejemplo, a Rafaela. Rafaela tiene, no sé, creo que, no me acuerdo si eran 2.000 personas desempleadas o 3.000, pero están trayendo gente de Entre Ríos con capacidades técnicas, porque a veces lo que no machea es la oferta educativa con la demanda Con la laboral. exacto. O sea, hay todo un tema de generar incentivos a la erradicación, digamos, ver cómo hacer para compensar las asimetrías y machar mundos de la educación a la producción para que haya estas capacidades nuevas que nosotros necesitamos. Como ella decía, digamos, con la robótica no cambiás el trabajo, pero sí, no reemplazás el trabajo, pero sí cambiás el trabajo. Antes por ahí necesitamos técnicos mecánicos, hoy necesitamos mecatrónicos o electrónicos o robótica. Hay un programa que lanzó el gobierno que de hecho si entran a la página van a poder encontrar porque es oferta laboral de acuerdo a la demanda productiva que tiene cada región. Uno ingresa, pasa que no está difundido o por lo menos no se difunde de esa manera, pero te lo digo yo como futura politóloga que es un tema de migración interna el cual los incentivos están mal puestos. Entonces, 100%. la demanda que necesita un lugar está en otra provincia. Entonces nunca termina el No mercado machea, de como abastecerse. Pero en realidad lo que falta es un plan estratégico. Claro. Eso es. Pues Cuando son vos dos tenés partes, un claro. plan- cuando vos tenés un plan estratégico de desarrollo, no importa si es industrial solamente, productivo, que Productivo. abarca mucho más que la industria, empezás a pensar con esos anteojos y empezás a poner la educación al servicio de la próxima, o formás perfiles que van a estar orientados a ese desarrollo, de ese polo productivo. Entonces, hoy lo que pasa es que el mundo del trabajo está desconectado también con el mundo de la educación. Muchas veces Claro. me pasa a mí en mi distrito, donde yo tengo la fábrica más grande, que los chicos que estudian no conocen a dónde podrían trabajar dentro de su municipio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo termina o en Cava o en las grandes ciudades porque los chicos no saben e incluso muchas veces no eligen carreras porque piensan de que no van a tener salida laboral. Es cierto. Entonces, hoy tenemos gran déficit de técnicos electrónicos. No te estoy hablando de licenciados, ingenieros. No, tecnicaturas también, 3 años. También. Entonces, bueno, ahí es, lo que falta es una política de Estado, pero mucho más amplia, porque eso también implica infraestructura, el desarrollo es de cada uno de esos polos necesita no solamente educación, sino energía, traslados, o sea, hay como todo un desarrollo, que es un círculo virtuoso cuando lo pensás como un plan.
¿La gente quiere trabajar? Sí, ¿Ustedes mira, yo ven tengo que un la ejemplo. gente quiere trabajar? Primero que sí, yo no tengo ninguno de los problemas que se dicen acá en el conurbano, que la gente no consigue gente. Eso es un mito. Cada vez que pongo una, digamos, búsqueda de gente, tengo por 3 o por 4 la gente. Nosotros, de hecho, hace 3 años teníamos 1000 trabajadores, hoy tenemos 1750 y en los próximos 18 meses voy a contar 900 personas. Pero no los tenés acá, los tenés en el interior. Nosotros tenemos 2 fábricas en La Rioja, ahora Claro. vamos por la tercera, una en Catamarca, Sí. ahora vamos por la segunda, 2 en Tucumán, una en Corrientes y estamos terminando 17.500 metros. Somos hoy 1.750 y seremos 900 más dentro de poco. Cada búsqueda laboral tengo gente que quiere trabajar. De hecho, tengo un ejemplo de lo que decía Sol, los últimos 10 años de Montecaseros en la escuela técnica, por ejemplo, había 80 inscritos en el primer año y solamente por el anuncio que hicimos el año pasado de la nueva fábrica, en el primer año del año siguiente hubo 160 chicos. Sí, Mirá. casi el doble. Duplicaste, Sí. literalmente duplicaste por el anuncio de una inversión. O sea que los chicos, digamos, no es que no tienen ganas de trabajar o estudiar, lo que tienen es que tener la motivación para poder hacerlo y decir, che, al menos, digamos, voy a dedicar 6 años de mi vida a estudiar, a comprometerme en un contexto complejo, pero tengo como la posibilidad de desarrollarme acá en Montecaseros. Entonces, bueno, nada, es como que en un contexto donde vos tenés que la Argentina a nivel privado no crece hace 10 u 11 años, la pregunta es cómo hacer para generar incentivos para que eso se dé, para que después tengan más chicos que se quieran formar, más chicos que se quieran quedar. O sea, digamos, no es que solo tenés que traccionar la educación para que eso pase, sino tenés que generar incentivos para que haya más empleo privado. Sí, Claro. Y, o digamos, desde dentro. Y les pasa porque hay por lo menos en algunos sectores, como por ejemplo la tecnológica, la gente rota, o por lo menos tiene esta cuestión de que no se queda en la empresa no más de 2 o 3 años. Ustedes como empresas, ¿cómo están afrontando ese desafío? ¿Cómo hacen para la retención? Bueno, pero eso no pasa solamente acá. Eso es algo Totalmente. generacional, es Totalmente. global. Entonces, bueno, también te desafía a que tengas que tener políticas de desarrollo del talento, ¿no? Claro. O tal vez saber de que hay personas que van a ser golondrina. Entonces, hasta que encuentran un lugar donde se sientan cómodos. Porque también es cierto que rotar todo el tiempo llega un momento que uno necesita de cierta estabilidad. Es cierto. Claro. Entonces, bueno, saber cuáles son los perfiles, cuáles son los que son estratégicos de tu negocio, porque hay algunos perfiles que en una empresa son estratégicos, pero en otra no. Claro. Entonces, cuando uno tiene identificado eso, va a tener su política para retención. Y competir, hay sectores que son mucho más complejos que otros, la retención de talento, porque hay mucha demanda y también uno compite, digamos, desigualmente cuando no es tu core. Pero bueno, creo Sí. que es un desafío a nivel Es global. es mercado y para mí lo que sí hay es, primero uno no tiene que pensar que la gente que viene va a estar toda la vida. Es como que, digamos, eso te Cambió, parece que es parte eso del ya pasado, cambió. Eso ya está. Y uno tipo tampoco tiene que como tener la expectativa de eso pase. Por supuesto uno puede quererlo, pero digamos, no tenés que pensarte o que fracasás o que es un desastre si eso pasa. Tenés que tratar de que él aprenda algo del vínculo con vos y que a vos te deje algo, para empezar. Pero segundo, sí hay un montón de estrategias de retención. Yo, por ejemplo, cuando entré a la compañía nuestra hace casi 8 años, cada ingeniero que entraba lo perdíamos. Hoy tenemos muchísimos más ingenieros con baja rotación y de los 5 o 6 que me fueron, ya 2 o 3 volvieron. Mira. Y, por ejemplo, ahora yo estoy en Catamarca, que también me están tanteando un ingeniero electrónico y bueno, uno tiene que ver cómo competir contra sueldos más altos. ¿Cómo? Y bueno, por ahí por la cercanía, por estar presente como dueño y decirle, mira, acá no sos un número, sos una persona, acompañarlo, seguirlo, educarlo, formarlo, estarle encima. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tratar de hacer para darle un plan de carrera, para darle formación, que es lo que los jóvenes valoramos, para darle cierta certidumbre de su carrera, estando cerca capaz que le competimos a una empresa que solo viene a billetearlo. Digo, hay estrategias que nosotros tenemos que hacer para estar cerca. Y digo, a mi viejo, ayer tuvimos una discusión en casa, porque viste todos los fines de semana, Cuando son muchos días. es normal. Claro. Estábamos comiendo y él dijo, esa oficina no la vas a cambiar, ¿no? Una oficina que está hecha en la época de mi abuelo, 1978, es lo más, parece un cuadro de Marcos López, una alfombra verde hasta No. el techo. ¿No la vas a cambiar estéticamente? Me dice, Él dice. ¿cómo vas a gastar plata en eso? Yo le digo, en la generación actual, a uno le importa dónde trabaja. Tal cual. No da lo mismo tener un lugar lindo. O sea, para mí no es gasto tener una oficina linda, es una inversión. inversión. Es inversión relacionada a motivación, es inversión a que los jóvenes queremos estar en un lugar como este, lindo, agradable. O sea, Moderno. No nos da lo mismo. Entonces, son esos cambios como en la generación de que tenemos que hacerles entender que parte de lo que ellos creen que es gasto para nosotros es inversión, con un propósito, digamos, cualitativo, pero también es cuantitativo de productividad, que es si los jóvenes quieren o no quedarse con nosotros a trabajar. ¿Lo convenciste? Sí, lo convencí. Ah, Muy genial. bien. Mirá qué Vamos. difícil, ¿eh? A mí me pasaba, me acuerdo, cuando recién arranqué a trabajar, coincido plenamente con lo que dicen Tommy y Sol, y que hay cuestiones que ya son generacionales que vinieron para quedarse y uno se tiene que adaptar y ir tratando de adaptar a sus empresas a convivir con estas cosas. Me acuerdo a mí me pasaba cuando arranqué a trabajar que
me acuerdo que se fue una persona que trabajaba en el centro de atención al cliente que yo sentía en ese momento como que sin esa persona, o sea, ya está, tipo, si iba esa persona y no sé qué me va a hacer para seguir atendiendo a los clientes, como, me acuerdo de mi viejo me dice, tranquilo, tipo, nadie es indispensable en la empresa, o sea, uno no puede tener una empresa que sea... Con tanta dependencia, con dependencia de las personas, y más ahora cuando hay, ya generacionalmente, como decían los chicos, hay mucha más rotación que antes. Yo hace poco le pedí a Sol, por favor, si podía hacer un Zoom con el gerente de recursos humanos de su empresa, justamente porque estábamos viendo que en nuestra empresa estábamos teniendo mucha rotación muy rápida de la gente que entraba, o gente con poco tiempo, antigüedad, que se iba. Entonces eso también está bueno en nuestros espacios, que tratamos de ayudarnos entre nosotros y ver qué herramientas usa Tommy, qué herramientas usa Sol para poder retener a sus personas y poder copiarlas y poder crecer también, digamos, entre nosotros, aprendiendo de lo que hacen los demás. Bien, tengo una pregunta en YouTube de Lorena. Dice, ¿qué aspectos creen que tiene que tener o modificar en las empresas para que los chicos jóvenes se motiven y o interesen en incorporarse al mercado laboral? Yo creo que es más una política de Estado, pero no sé qué piensan. No, nosotros... ¿Ustedes cómo atraen gente? Con beneficios. Con beneficios, planes. Hoy nosotros, por ejemplo, estamos trabajando 2 días home office, 3 días en la oficina. Flexibilidad. Estamos mudándonos a una nueva oficina mucho más cool, mucho más... En las fábricas, digamos, si bien es como un poco más rígido el sistema, porque en la fábrica es un poco distinto a trabajar en la oficina. No, claro. O sea, pero bueno, contemplamos ciertas cosas, no sé. O sea, hay cosas, digamos, que se pueden hacer. Obviamente los distintos niveles de la compañía tienen distintas posibilidades. No es lo mismo para nosotros tratar de atraer operarios que un ingeniero. Claro. Un ingeniero o un programador tampoco es lo mismo que un tipo de cobranzas. No, porque el programador está acostumbrado a trabajar de su casa, el tipo de cobranzas por ahí lo necesitas y tenés que intentarlo con otra cosa. Entonces yo creo que no hay una política transversal de retención. Hay que entender que, digamos, cada uno es un cliente y Bien. lo que vos tenés que hacer es como generarle una agenda de retención o atracción, o como quieras llamarlo, para ese cliente específico que sería el trabajador. Es verdad que lo que dice Tommy, el choque generacional entre la segunda y tercera generación, me parece que en las empresas familiares, en cuanto a estos temas, es terrible. O sea, a mí me es imposible que mi papá y mi tío vean Amo porque se exaspera. la necesidad de entienden. que una persona trabaje desde su casa 1 o 2 veces por semana. Ellos van todos los días. Es imposible. O sea, no, se van a ir a jugar al fútbol a las 3 de la tarde. No, no van a señor, o sea, ¿qué dice? Es muy... Yo ayer lo discutí con mi viejo también. Me encantan esas charlas familiares, venir a comer a casa de ustedes. No, yo le dije a mi viejo, vos podés pedirle lo que quieras. Ahora, tenés que estar dispuesto a que ellos renuncien. O sea, claro. Hay una generación que es, vos podés pedir lo que quieras. Sí, claro. O sea, tenés que estar dispuesto a perderlo. Claro. ¿Y qué te dice? No, mi viejo me escucha mucho. Pero igual... La discusión es él discutiendo igual solo. Yo también conozco un montón de gente muy cercana que en esos 2 días... Digamos, la intensidad por ahí es otra, ¿eh? O sea, también hay un tema de compromiso que a veces es cierto que baja, o se quieren tomar el viernes y se van a trabajar del campo y trabajan asincrónico. Y después hay un tema de lo que uno da. O sea, vos podés dar, digamos, más de lo que te piden, o podés hacer lo que te piden y listo. Claro. Yo busco de esos que tratan de darte más de lo que te piden. Pero hay gente que le pedís algo, da eso y el resto de las horas... Bueno, nada, son... Después Capaz que ese no lo querés retener. No, después están los jefes, tratar de identificar a la gente buena y a la que no, y bueno, y ver a quiénes eligen. Sí, estar presente también, claro, ¿no? Obvio, medirlo. Mira, Gonzalo pregunta, ¿cómo es el trato con los diferentes gobiernos? ¿No son las mismas reglas y las cargas sociales en Mendoza, Salta, Córdoba ni hablar capital? Es muy buena la pregunta. No, es muy buena. Para mí hay muchas veces que las provincias como que le echan toda la culpa a Nación y no generan política provincial, y la política provincial es una competencia sana que se tiene que dar para atraer las empresas a los industriales. Recontra. De hecho, yo Bueno, en La Rioja no hay un beneficio para cargas sociales. Cada provincia que estamos viendo tiene sus propios beneficios. La Rioja y Catamarca, por ejemplo, hoy tienen 2 centros de formación profesional que son importantes para formar gente. La Rioja tiene un banco provincial, que ahí también hay diferencia entre las provincias que tienen banco provincial y las que no. Bien. La Rioja y Corrientes, por ejemplo, tienen banco provincial. Tucumán no tiene banco provincial y Catamarca tampoco. ¿Salta no tiene también? Salta, no, creo que no. O Jujuy. Creo que tienen convenios con bancos. Ah, está bien. Después, por ejemplo, hay otras que tienen desde cajas municipales o provinciales. Pero, por ejemplo, hay diferencias. No sé, La Rioja, ponele, yo la conozco bien. A diferencia de otras provincias, ahora por ley bajó ingresos brutos a 0 para nuevas y radicadas. Acá está hablando de la capital federal. Yo tengo un muy buen vínculo con el ministro de Desarrollo Productivo, que es Justi, que él dijo que la verdad que la Ciudad de Buenos Aires tiene como una deuda con la industria nacional y está trabajando en una ley industrial en la Ciudad de Buenos Aires. Porque digo, la Ciudad de Buenos Aires tendría que tener una ley industrial de baja
baja de ingresos brutos, Sí. financiamiento del Banco Ciudad, que la verdad está trabajando bien. Pero digo, hay una competencia sana de las provincias que tiene que haber y que no tienen que echarle la culpa a toda nación, porque hay políticas de crédito, de incentivos a la contratación del trabajo. Hoy, por ejemplo, estábamos con un grupo viendo cuál sería el parque industrial ideal. Y, por ejemplo, hay parques industriales que están en municipios donde el 70% de la población de ese parque industrial no es del municipio. O sea, Claro. no puede ser que vos no generes incentivos a que las empresas contraten gente del municipio o de la provincia. Bueno, yo no creo en los castigos, creo en los incentivos. Y hay provincias que están trabajando con política provincial muy, muy acertada para la erradicación de empresas. No, y a veces las propias ciudades compiten entre sí. Yo recuerdo, yo soy marplatense, en una época Mar del Plata traía a tejedurías, ¿te acordás? Hay un foro, hay un lugar, Después se empezó a hay un centro diluir, ahora hay textil otra, importante, claro, hay un polo en Batán que tiene otras industrias, pero dejaron de proponer beneficios, entonces las empresas que están se quedaron, pero no vinieron nuevas. Bueno, ahí dice Pinada, ¿no sería más fácil que todos se pongan de acuerdo y sean los mismos beneficios? Yo creo que como que hasta en un punto está bueno que compitan. Claro. Porque si le das visibilidad termina elevando un poco el nivel y la vara. A mí me parece que la competencia en ese sentido es sana. Sí. Y yo, por ejemplo, soy de los que cree que el crédito es un tema central a la Sí. política industrial. Digamos, por supuesto, no regalando plata, no estoy diciendo eso, pero digo, para mí tener banco provincial, a diferencia de no, si lo haces con criterio, es mucha diferencia en la política industrial. Bien, ¿cómo están, para cerrar, y ya los libero, cómo están viendo la actualidad? La coyuntura argentina, que quizás está en el contexto global difícil, pero también tenemos problemas propios, porque en la región está bajando la inflación, digo, empiezan a tener menos problemas después de la pandemia y nosotros seguimos como remándola, Si quieren, lo hacemos en orden. como quieran. Yo creo que, a ver, depende mucho. Lo que quieras decir, no te voy a comprometer. sí, obvio. Yo la veo. Depende Ustedes también. igual son los tres optimistas. No, obvio, recontra optimistas. El tema es que cuando, lo que decía un poquito antes, digamos, cuando te pasás el 80% de tu día viendo cómo hacer para poder importar insumos, para poder no cerrar la fábrica, Te agota. la verdad que se hace difícil. A mí me pasa hace 2 años y medio, digamos, después de la pandemia, cuando repuntó un poco el consumo, pasó que la guerra, que no había insumos, que falta de materia prima, que escasez. En ese momento había más facilidad para importar insumos en la Argentina, pero no había en el mundo la materia prima que yo necesitaba, entonces se hacía difícil realmente poder conseguirla. Viajé por todos lados con mi papá, desarrollamos 7 proveedores nuevos. Bueno, pudimos desarrollar, consolidar proveedores nuevos. Cuando me llegó la materia prima de estos proveedores, de repente le tenía que pagar a los 180 días. No. Chao, perdí toda relación con los proveedores, no me quieren Claro. vender más, les debo la plata, que la tengo y no me dejan pagarla. Claro. Ahora estoy Tener la viendo plata en cómo peso, no podés mandarle dólares. Claro. El Banco Central no me la habilita, ahora tengo que ver cómo hacer para poder... No, perdés confianza. Para poder Todo mantener perdés. la relación con estos proveedores, ahora tengo que ver cómo hacer para... cuando te cambian las reglas de juego, o sea, no te digo cada 4 años, cada 6 2 meses. semanas. Sí. La verdad que se hace difícil. Nosotros, obviamente somos optimistas, nosotros estamos bien dentro de todo, nos las arreglamos siempre, no sé, encontrás la forma para tratar de arreglártelas de alguna manera, pero lo que se hace difícil es tener que estar ocupando tanto tiempo de tu día en Resolviendo cosas problemas que no son tan tuyos, en claro. cosas que no le deberías ocupar tiempo, digamos, en ver cómo hacer para un proveedor, en ver cómo hacer para poder importar insumos. Que para eso poder tiene que ver producir. también con la calidad y la productividad. O sea, si Claro. vos el 80% del tiempo lo dedicás en, perdón la palabra, pero boludeces como Sí. esta. Es burocracia. En burocracia, en vez de estar ocupándote en cómo hago para tener un producto mejor, cómo hago para hacerlo más barato Claro. para el consumidor, digo, no nos quejemos de que nuestra industria no es la de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una política de desarrollo Claro. de 20, 30 años, China de 100 años, Alemania, digamos, de 40 años, y nosotros tenemos una política que no dura 3 semanas. Totalmente. Más allá de eso, no me preguntes por qué, pero seguimos invirtiendo, estamos trayendo máquinas, seguimos creciendo, estamos abriendo nuevas fábricas, y como dicen los chicos, nada, somos así, ¿viste? No sé, nunca vamos a dejar de invertir, de crecer, yo ahora volví hace poquito a una feria de Estados Unidos, de ver tendencia a lo que pasa en el mundo, porque es nuestra pasión, es lo que amamos, es lo que nos gusta, y nada, vamos a estar toda la vida haciendo esto. Pero bueno, optimistas Alentador, también de sos que vamos a salir alentador. adelante. Me van a convertir hoy, que yo soy Sí, bastante yo pesimista. salgo después Es de que lo se nos golpeada pum que para quedé arriba. del partido, estoy para... Pero, Juli es bastante industrial, vos sos Yo industrialista. soy, Sí, yo ella soy es re media- pesimista igual, pero con el país, no con la industria. Con todo. Me pasa que cada vez que veo una norma nueva, una normativa del Banco Central, me quiero suicidar. Digo, otra vez. Pero bueno, y Sol, dale, te dejo terminar a vos. Que te veo cara de re pum para arriba.
Me mató hoy a la mañana, así que No importa, ahora lo remontamos. la remontamos. Bueno, creo que hay dos partes, ¿no? La primera es el corto plazo. Creo que el corto plazo es lo que no nos deja mirar. Claro. Y estamos mirando el árbol y no el bosque. Y ese árbol no está en nuestras manos, que eso es lo que a uno más le complica, que es lo que dice Oli. O sea, no es que yo puedo tomar decisiones para poder contrarrestar esas políticas que salen. Claro. Y ahí es donde el optimismo, viste, se te perfora un poco. Pero la realidad es que empieza a funcionar. Cuando fluye, ahí empezamos a ver el bosque. Los industriales, por lo general, estamos pensando más adelante. Estamos pensando en invertir, en abrir una fábrica nueva, en nuevos productos. Porque si no lo haces, alguien lo va a hacer. O sea, es así. Claro. Y vos como politóloga sabés que el lugar de poder que se deja vacante, lo ocupa Se ocupa otro. Entonces, lugar de mercado que dejas vacante, lo ocupa otro. Mirá lo que dice Gonzalo, el gasto de sus psicólogos está en el presupuesto o lo pagan aparte. No, Mira, yo te voy a contar una infidencia. No sé si. En Posta. diciembre, yo tuve a mi hija en julio de 2020. Y Plena pandemia. en diciembre yo voy a laburar todos los días, ¿no? Sí, no. Me dice, no, pero volvé porque acá, que no sé qué. Le dije, no, mira, o pagan el psiquiátrico o lo que quieran, yo tengo que estar en la fábrica. Creo que la mayoría de nosotros necesitamos estar en la fábrica. Sí, sí, sí. Necesitamos. Y otro de los temas, no escuchar ruido en una fábrica es lo más triste que puede pasar. ¿Ustedes tuvieron que parar? No. Igual, Sí, ojo, tipo. ¿Vos sí? ¿No eras esencial? No. No, Al ¿vos? principio no. Después sí. Ustedes, Tommy, pararon. Yo por primera vez paré toda la fábrica. ¿Y vos, junto. ustedes? Nosotros no, porque hacíamos las cajas con Ah, las que claro. trasladaban las vacunas. No, igual con respecto mirá. Zafaste. Con respecto a esa La pregunta última. en chiste, Sí. o sea, la realidad es que obviamente la parte psicológica para nosotros es central. O sea, Sí. Nosotros que tenemos que liderar empresas grandes, Claro. tenemos que intentar, digamos, que todo eso que nos perjudica o que nos genera, digamos, incertidumbre y angustia, no transmitirlo hacia abajo. O sea, Claro. hay un trabajo Es una muy buena psicológico, pregunta. sí, hay un trabajo psicológico que hacer entre nosotros, con nuestras familias, porque cuando una empresa está mal y es una empresa familiar, tiene mucho impacto sobre la familia y cómo abstraerse y cómo tomar decisiones. O sea, digamos, parte de generar, digamos, de ser líderes o tener que tomar decisiones es justamente ver qué herramientas uno toma para tratar de preservar su cabeza. O sea, los momentos de donde nos va mal son momentos de mucha angustia e incertidumbre que nos pueden hacer tomar malas decisiones, y eso es peligroso para nuestra familia y para la gente que representamos, así que es un temón ese. Sí, nosotros de hecho trabajamos con consultoras especialistas en empresas familiares. Bien. Hace 2-3 años estamos trabajando, o más inclusive, y tenemos espacios en los cuales estamos la segunda y la tercera generación, o sea, se van armando espacios de contención también, que trabajamos con las consultoras. Cada uno tiene un coach dentro de la consultora, donde inclusive va haciendo sesiones propias y va armando su carrera dentro de la empresa en base a lo que a uno le gusta. O sea, realmente se trabaja bastante en el aspecto psicológico. Sí, fuera de lo gracioso es real. Sí, no, real. Gonzalo, sí, está afilado hoy. Y después el último es, hay potencial y ganas de salir adelante, pero cuando te estás por levantar el Estado te pisa la cabeza. Sí, un poco lo que ya contaban. Sí, pero también hay un universo de posibilidades, ¿no? Porque la coyuntura internacional también le da a Argentina un posicionamiento que antes no tenía. Es una oportunidad, claro. Entonces, en esto de poder tener esta flexibilidad y leer el mercado de una manera distinta, porque no es lo mismo tener que explicarle a Tommy lo que está pasando en Argentina que explicárselo al tío Sam que está en Caimán. ¿Entendés? Claro. O sea, el tipo no entiende. O sea, No, no hay no forma entiende. de que nos entiendan. Entonces, es mucho más fácil poder tomar decisiones que puedan hacer que tengas una ventaja competitiva con el resto. Entonces, a ver, podemos seguir diciendo todos los quilombos que tenemos todos los días para importar, para sacar un producto nuevo a la calle. Todo eso ya lo saben, ¿no? Sí, no No te lo sacan tenemos que adelante. contar. Pero creo que ese espacio de oportunidades es lo que nosotros tenemos que aprovechar. Bien, Y a excelente. partir de lo que pasó en el mundo, creo también, estos últimos 3 años, las empresas buscan tratar de tener proveedores cerca. Eso es cierto, el Porque reshoring. muchas Sí. veces pasó de quedarse sin insumos también por falta de flete, de logística. Entonces también hay una oportunidad de ese lado, digamos. De que también es empresas importante. multinacionales, en lugar de producir Hoy- en Asia, produzcan en Sí, México o acá. Priorizan pasando, mucho sí, más sí. la cercanía que antes. Excelente. Chicos, gracias por venir. No, Nos gracias tenemos a que ir porque ustedes. viene otro A programa ustedes, después que a ustedes. nosotros. Gracias, Oli, gracias, Sol, gracias, Tommy. Y gracias, Malena. Por nada. Nos vamos, nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde en esto que se llama Derribando Mitos. Que tengan buenas tardes.